olvidé cambiar la escena. ¡Ah! ¿Se va a gustar esto? Y... van a fingir que no están viendo nada, en realidad. Van a fingir que no están viendo nada. Ah, tengo la música muy alta, ¿no? Creo. Estoy aquí, llegó todo. Siempre estoy aquí. Hola chicos, ¿cómo están? No terminé de acomodar unas cosas acá. La verdad, llevo acomodando 30 cosas ahorita. Hola chicos, ¿cómo están? No, estoy ciego. Está ciego, está ciego. Sí, mira, está ciego, no ves nada. A ver. ¿Soy yo? Ah, no, me decían, ¿soy yo o no me sonó la alerta? Me asusté. X1, Oliver Drea. ¡Olis! ¿Cómo estás, Scapus? Gracias por tus bitsitos. Váyanse porque... Ajá. Osana... Osana... Gracias por suscribirte con Prime, Osana. Muchas gracias. Me encanta que te suscribiste literal antes de que empezara el stream. Pensé. Pero es que iba como a... Eso me desacomodó muchísimo que... ¡Ah! Ok, pensé. Osana, en serio, gracias por suscribirte con Prime. Y 5000 Necon y gracias por las richitas, chicos. Pensé. ¡Ah! Tengo mucha cosa acá. A ver. Pero, a ver, ¿cómo están, chicos? Yo veo que estaban desde las 10 de la mañana, desde las 3 de la tarde. Ah, aparte, bueno, sí, como se pueden fijar, coloqué como 30 cosas. ¡Me trajeron empanadas! Están hirviendo, no la puedo comer. No, espérense. Ok, espérense. Para fingir que no ven nadita. Miren, aquí, ¿qué es esto? Es el plan para Julio. El plan de Julio. ¿Qué se viene, chicos? ¿Qué se viene? A ver, espérense. Espérense, mejor me tomo un airecito antes. Pero sí, miren, vamos a hacerles algo. Ajá, que dije que solo sí íbamos a estar bien. Ya va. Mientras les dejo esta carita bonita de mi personaje. Y no les he ni podido saludar bien. Es que tengo el OBS hecho mierda. Es que estaba acomodando unas cosas antes y resulta que los overlays del del Stream Elements no me querían funcionar bien. Tipo, me pasé como que toda la tardecita acomodando un overlay para que al final no me funcionara y fue como que, ok, no pasa nada. A ver. Pues tengo que ir bien atrás. A ver, déjenme los saludo bien a todos. Nectony, hola, ¿cómo estás? Osana, 5000, Scaptus, Koichi, ¿cómo estás, Koichi? ¿Cómo están, chicos? Mai, hola, Mai, ¿cómo estás? Naru, hola, Naru, ¿cómo estás? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Vayan diciéndome cómo están hoy, cómo se encuentran. Berry, ¿cómo estás, Berry? El pollo, el emote del pollito y todo loco. Max, hola Max, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que están llegando. Miren que como de cosas nuevas del chat. Aún estoy viendo si me gusta o no ese chat. Es que lo he visto como en 1000 lugares. Intenté acomodarlo a la izquierda y no pude. La cagaba cada vez que lo intentaba arreglar y no podía. Andaba viendo una peli, creo capaz. ¡Oh! ¿Qué peli andabas viendo, Dodo? A ver. Mira, no vemos nada. Chat nuevo. Sí, chat nuevito. Los Netherites. Quería colocar el de Toji, pero me acordé que el de Toji todavía no sale. Entonces, ajá. Me toca conectar un momento a mi teclado. Porque no puedo leer el chat. No estoy leyendo el chat en este segundo. Güey, puta. Tengo que comprar un teclado. Creo que cada vez que hago stream hago un desastre. ¡Ojo! Kazuto Kirai. Kazuto Kirai, muchas gracias por tu follow, Kazuto. Thank you so much for your follow and welcome to the stream. How are you? Welcome. How do you find the stream? ¿Cómo nos encontraste? Gracias por leer. Ya, ok. Nuevo chat. Pues este nuevo chatbox. Les digo, intenté acomodar mi overlay diferente
pero cuando lo intentaba el Stream Elements no me lo actualizaba, entonces quedó así. Espero que pues para el sábado funcione mejor. Kurama, hola Kurama, ¿cómo estás? Chicos, hay muchas cosas para anunciar, pero mientras tanto, pues saludemos en el chat, pongámonos al día. Y en esa anuncio noticiero. Hola people, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kurama? Me lo PNG acompañada, que te digo yo, acompañada de mis juzgados, por favor. Obviamente, obviamente. Pero sí, tengo una empanada. Están haciendo empanadas ahorita en mi casa, así que sí. ¿Quién quiere empanada? Diga yo. Yo estuve desde las 11, güey, Necon, y yo entro a las 2 de la mañana, es como que, Necon, ¿y qué haces ahí? Necon y suelta el brazo, Andrea. Glip, no, pero Sana. Oiga, se ve muy lindo el nuevo chat, porque ahí se puede leer el mensaje de todo el mundo, o sea, quién va llegando y demás. Me levanté y dije, y se le comentó a Andrea. La dispositiva de la planificación de julio, exacto. Hola, buenas tardes, soy Kazuko Kirigaya, soy el Samurai Otaku y vine por recomendados. ¡Oh, grande! Ay, gracias por pasarte aquí por recomendados también. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? A ver, wait. I also forgot to speak in English, but hello everyone, and welcome to the stream. I'm gonna be announcing some stuff later. Man, I'm so excited about tomorrow. Anyway, and let me read the chat properly. There, now I can finally see the chat. Ya puedo ver el chat bien. Listo, ya. Mythic, hola Mythic, welcome to the stream. Hoy me puse en modo más venezolana. Viva Venezuela, devuelvan el pote de Maves. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, como se pueden fijar, por cierto, chicos, estoy emocionada por Jujutsu Kaisen. Ajá, mañana segunda temporada, fiesta. Pero Andrea, salen tutoriales de YouTube. Es que estaba siguiendo tutoriales de YouTube y no sé por qué no me funcionaba. Por eso es que me tardé. Tipo, esto me iba a demorar como media hora porque no era nada. Estuve 1 hora y media porque no me funcionaba. Por eso casi no empiezo, porque era como que, ¿qué pasa con el overlay? Pero bueno, me pasé todo el día haciendo trámites y quiero puro dormir. Ay, Naru, voy a descansar. Andrea, Nani. También estoy feliz porque cociné espagueti, pero la pasta la hice 100% casera. Güey, ¿hiciste la pasta casera y todo? Grande. El mensaje de Noti te dice que me apareció estoy en mi zona horaria ahora. ¡Ah, sí! ¡Chicos, sí! Si se fijaron en el anuncio del Discord, ahora aparece lo de cuando hago stream en su horario. Encontré la forma de hacerlo, o sea, así ya nadie se me pierde a qué hora empiezo. Provechito, Andrea Hacker, soy una hacker. Una Andrea, una Esmer. Hola Esmer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No encarampas nada. Desde que me metí al mundo del crimen del pollo, aprendí nuevas cosas. Exacto. Ahora sé más cosas. Soy una hacker, chicos. Pero 5000 dijo que prendiera. Voy a tener que ver el bot porque tengo que mimir pronto. Trabajé esta noche otra vez. Trabajo esta noche otra vez. Que se cuiden y diviértanse en mi honor. ¡Ay! Suerte en el trabajo, Max. Y tener una bonita nochecita, tardecita. Y nos vemos. Bye, bye. Hola, Adrián. Hola, Plan. ¿Cómo estás? Me quedé atrás en el chat. Pero se voy a colocarles un momentito. ¿Cómo era? Voy a colocar ese slow un momento. Si no, se me van a ir. Una canción chill porque es que la otra la tengo que la canto. Buenas, Alexis, hola, Ethan, hello, welcome to the stream, welcome everybody. I'm still reading the chat, so I'm so sorry if I'm super behind the chat. Aún estoy atrás en el chat, así que perdón si aún no los he leído, chicos. Por eso el chat se está saliendo de la caja, sí, por eso se está saliendo de la caja, es que se supone que no iba a estar la pinche caja, no iba a tener la caja ahí. Hice el overlay, lo guardé y todo. Y resulta que cada vez que le daba guardar, no se guardaba. Y no sé por qué. Me tocó abrir, cerrar, se me desactualizaron como 2 overlays, me tocó arreglar los overlays porque no sé qué hice. Un desastre. Hoy es la independencia de Venezuela. ¡Ah, eso es! Pero Mike, tú eres venezolana. Con razón es feria. ¡Ay, no! Ay, espero ya disfrutado del feriado entonces. 5 de julio. Mira, ayer aprendí a hacer covers de IA. Los covers. Y estaba haciendo unas canciones. Ojo, ¿y qué cancioncitas andabas haciendo?
Creo que también tengo que esperar a que me llegue el email de mi solicitud. Fue aceptada o rechazada. Espero haya sido aceptada. Si es algo bueno, aceptada. Desde que no voy a clases no tengo ni idea del tiempo. ¿A dónde están yo? Bueno, pero se me como la empanada y ya, por fin, es que ya. Let me finish my empanada and I'll show you what I'm going to show you. Qué rica empanada. No, ni siquiera como de mi tableta para dibujar. Rosupan-Reddit my string with 18 viewers. Thank you so much for the raid. I'm sorry, I was eating an empanada, so I had to slow activate it. Wait, did I activate it? No, I haven't. Hello everybody, welcome to the stream. Thank you so much for the raid. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Aquí pues hablo español. I also speak English, so my chat and streams are usually in Spanish. But welcome. Hello from Brazil. Hello everybody. Shito, hola Shito, ¿cómo estás? Hola Mor, quiero decir Rod. Oh, hello Rod. Hi, hello, we're from Brussels Street. Hi, Esther. I'm so happy to see you guys here. Welcome. Guys, go and follow Rosupan. Sigan a Rosupan. Sigan a Emma, una gran persona. Es una muy bella persona. Follow her. She's amazing. I really love her art. I really love her character, Nico. So yeah, man, I'm sorry, I was eating an empanada. Hello from Brussels. Welcome, Obsidian. Bienvenidos a todos, bienvenidos. I'm gonna be, drawing my OCs today. This is my OC entry that I haven't posted that much. I'm still finishing this. But welcome everybody. And I hope they behave. But welcome everybody. Just follow the rules. Usually I draw, I talk about a lot of stuff. Usually my hyperfixations on Jujutsu Kaisen. Yeah, welcome guys. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Rosu Stream Assemble. ¿Por qué inglés? Porque Rosu habla inglés. Es una copa. Toda la comunidad habla inglés en su chat. We are here to send love out. Thank you, Shito. You guys are so sweet. Here we are. See, by the way, we have a Discord server. If you guys would like to join or check it out, there's an English channel, and you can also share your art, ask for advice, and all of that. Sí, with Mildred, pero no. Welcome Thursday. How are you? Hola, Wolfie. Hola, Wolfie, ¿cómo estás? Man, iba a hacer el anuncio, pero pues déjenme saludar a los que acaban de llegar. Let me say hello to everybody from the raid. I was gonna announce later on, like in a few minutes, something that I'm gonna be doing this month. So yeah. Confundida, muchas gracias por tu follow. Thank you so much for your follow. Terminé en el stream de Rosu. I saw you on Rosu's chat earlier. Welcome. Orejitas de Michi. Miren, pues si se dan cuenta, desactivé un momentito el de la pelona porque necesito concentrarme con esto acá. ¿Dónde tengo las orejas de Michi, güey? Acá. Moes, thank you so much for your follow. Welcome. Muchas gracias por tu follow. A ver, se me fue mucho el chat. Patopus, welcome, bienvenidos. Blues, thank you. Welcome to the stream, guys. Hola, mucho gusto. Te manda saludos, Rosu. Ay, Emma, te quiero mucho, Emma. Te quiero un montón. I love you so much. Go and follow her. I really love her art. Nick Meows, muchas gracias por tu follow. Thank you so much for your follow, Nick Meows. Welcome to the stream. Espérense, porque tengo que esta musiquita. A ver. Ando tempranito por acá. Sí, tempranito. Está tempranito. Peroné, Connie. Ok, bien. Te coloco el canje de banana cuando me ponga al día con el chat. Está hermosa. Muchas gracias, confundida. Me alegra que te guste. Te juro que pensé que habías terminado ese dibujo. No lo he terminado. No he terminado la ropita y las flores. Es que lo que me falta son las flores, güey. Y el fondo, pero no lo he terminado. Porque es que la que me está tomando tiempo es Amelia, güey. Just taking me so much time. Qué bonito el dibujo. Muchas gracias, Neko Mate. Muchas gracias. No, me llegó otra Neko. Doing well, just chill. Doing well, just chill. I'm really glad you're doing well. How's everything going? Like, have you guys eaten yet? If you haven't eaten or you're tired, don't worry about it. Just go and chill. It's okay. But I really appreciate the support. I really, really appreciate it.
Pero estoy cada día más sordo o no te escucho. Creo que es el sonido de los autos. Aún siguen afuera pedaleando y también en cuenta lo que me dijo Koichi de seguir practicando. Ya no me caigo como antes. ¡Ah, los de la bicicleta! ¡Ah, ya! Love the music. Oh, thank you, Patapus! Is the whole Luffy sounds of Jujutsu Kaisen? I really like it. People just saying all her love to Drashi. Oh, shit, you're so sweet. Thank you. Oh, no, te quiero mucho, Shito. Muchas gracias. Oh my god, I'm super behind the chat. Yo sí la escucho bien, arreglarse los oídos. Pero está quedando muy bonito. Muchas gracias, Esmer. That makes me so happy. Ok, ya me puse el día con el chat. Ok, let me put slow again before I get super behind again. Ok, wait, ok. Eso me recuerda que debo terminar dibujos, pero tengo pereza. Me recordaste algo también, pero bueno, espero puedas terminar esos dibujitos Koichi. Por cierto, chicos, by the way, I have closed captions activated. I mean, if I want to speak in English, I have to switch my OBS audio to English, but I try to speak as slow as possible in English. Pero sí, miren, hay closed captions en español por si gustan activarlos, así pueden saber tipo... Si no me pueden escuchar, pueden activar los closed captions para estar al tanto de lo que pues está pasando en el chat. Patopus, thank you so much for your follow. Muchas gracias por tu follow. Lo aprecio un montón. I really appreciate it. Hola, mi mamá, tía, y yo iremos a Bogotá el sábado que viene. ¡Ojo, José! Espero te diviertas acá en Bogotá. Pásenle súper chévere, chicos. Lincoln, thank you so much for your follow. Muchas gracias por tu follow, Lincoln. Bienvenida. Siempre se puede dibujar luego. No más. La verdad es que es verdad. De los dibujos de la cola de Mico se pueden subir en el canal. Sí, hombre, pues si son dibujitos que hacen, pues, ustedes, pues sí, dale ahí, no hay problema. Ah, por cierto, no sé, Neko, si tuviste, alguien te preguntó, no me acuerdo quién fue. No me acuerdo si fue Koichi o alguien más, pero preguntaron que cómo le hacen, o sea, tipo, ¿te envían el dibujo a ti o algo así? Es lo que preguntaron en la parte de promo. Lo vi, pero se me olvidó etiquetarte para que lo vieras. Buenas, me saliste en recomendados que seas acá. Pero André, ¿usted quién es? ¿Cómo estás, André? No fui yo. Ok, no fue Koichi. No me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién fue. Pero mira, chécate. Fue Lot, creo. ¿Sí fue Lot? Bueno, me confirmé que fue Lot. Entonces, Neko, y chécate si algo hay el server. Ok, ya. Listo, ok. Espérense. Por cierto, dos cosas. Uno, ¿les gusta cómo se ve el chat o quieren que lo coloque como estaba antes? Do you like how the chat looks like on the top right now? Or do you prefer that I keep the old chat version? Like, do you like the bubble chat or you want me to keep the normal chat? Okay, espérense. Wait, no, ¿cómo? Wait, is... Ok, güey, es que no tenía el audio listo. I didn't have the audio ready. Fuck. Okay. I have to fix something. Bueno, ¿cómo estás, André? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, chicos. Bueno, chicos. Ya que se vienen cosas. Primero que nada, uno, ¿cómo están todos? Creo que ya me dijeron. Segundo, les voy a dar como dos anuncios ahí que les tengo que mencionar algo importante. Que les mencioné sobre el Excel sí y demás cositas. Bueno, hoy sí les aclaro todo. Así que primero me toca pausar la música. Chicos. Ajá, y también toca ponerse elegante. Es que el overlay que tenía para esto no me funcionó, así que F. Ven, voy a quitar un momentito mis juzbandos. Perdón, juzbandos, ya te hago el canje, Nekoni. Cuando haga esto, te hago el canje. Aham, chicos. Ya, listo. Aham. No sé si va a sonar. Bueno, chicos. Noticias muy importantes. Se vienen noticias importantes, chicos. Me tengo que agrandar. No me importa ya. ¡Ah! Chicos, bienvenidos.
Modo serio, chicos. Noticias que importan mucho, noticias muy importantes. Noticias terminales. Bienvenidos al canal. Pero qué formal, Richie. Thank you, Stefan. Thank you. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Stefan? Chicos, noticias muy importantes para el canal y para ustedes también. Están en noticias. Drea. Drachi News. Con ustedes, su presentadora Drea. Noticias noticiosas con Drich en el canal Dream News. Sí, eso. Empresario con economía. Chan. Bueno, chicos, ¿qué es lo que se viene? Esto es lo que se viene. Ya lo quito porque no quiero que me pegue el copy. Pero bueno, chicos, noticias muy importantes. Bájale el volumen mejor. Bájale el volumen bajito. Noticias importantes que son muy importantes. ¿Qué es esto? Este es el horario que vamos a tener en julio. ¿Y por qué es importante? Porque este es el plan. Hoy es miércoles 5 de julio. Y bueno, esto es como medio pendejo, pero que sea. Me caí de la risa con esto, lo que sea. Ahora sí, modo serio. Bueno, ustedes saben que yo les mencioné acerca de que vamos a hacer extensible. Bueno, aquí ya ven que va a haber stream, pero algo que tengo que preparar. Así que, ajá. Déjenme leer el chat. Porque no sé dónde quedé. No recuerdo cómo era el anterior chat, pero bye. Y no que sería que me da toque salga su cuadro, pero sí, me fastidia que te salga el cuadro. Es que no pude acomodarlo. Cof. No puede ser, me muero. Que ande medio muerta por aquí, ando dibujando, pero aquí ando atenta a la noticia grande, Berry, como debe ser. Yo les haré una encuesta ahorita de la Pirchi News. Hoy en Titanes Caracol, hay gente que le pone el alma, no es. New Cheese. Se viene julio. ¿Qué se viene para este mes de julio, chicos? Ajá. Entonces. No me. Crow, thank you so much for your follow. Muchas gracias por tu follow, Crow. Bienvenida. How did you find the stream? ¿Cómo contestaste el directito? Julio, plan. Exacto. Sana, espero estén tomando nota, chicos. Espero estén tomando notita. Clip. En el noticiero de hoy, chicos, hay extensible. Pero también hay un especial de 8 horas. Ahora la duda es, ¿cuándo será qué? Noticias importantes de gran importancia. De aprendió en mis memes y ahora se puso el traje fino, señores. Como siempre, chicos. Yo siempre he sido fina. Bueno. Aquí. El sábado que viene va a ser el stream de Undertale y dibujar. Pero más que nada vamos a terminar Undertale. ¿Por qué quiero terminar Undertale, chicos? Porque quiero estar libre para empezar nuevos jueguitos para el extensible. Ahora. Buenas Kitsune, ¿cómo estás? ¿Por qué el 21 dice pues porque hay un cumple. Entonces vamos a planear las cosas bien porque les vengo a preguntar ¿qué les parece mejor? Chicos? Por eso estamos hoy finos y serios. Más bien su copa de vino. Ese Smoking Kego. El Bendy, sábado, 8 de 8 horas. Todo tiene sentido. No. Rosana. Bueno, Dios, es que es difícil leer el chat y es a la vez. Bueno. Entonces, el sábado 8 vamos a terminar Undertale y pues voy a jugar un ratito, pero más que nada a terminar Undertale. O sea, les voy avisando de una vez. El domingo. Bueno, no sé si el domingo, o sea, esto va a pegar el sábado. De por sí les confirmo exactamente cuándo es la fecha del extensible. Porque el extensible lo voy a hacer. Y aquí vienen las dos opciones. Yo les dije el 14 y el 15, pero el 14 pues que quiero participar en el evento de Kiwi. Y a la vez el 14 quiero estar pues todo listo y yo creo que en una semana pueda arreglar todo para el extensible. Entonces, he aquí mi propuesta, chicos. He aquí mi propuesta. ¿Qué dijo Pepi? Pepi va a jugar conmigo para el extensible. Entonces, ahí eso. Tengo mucho que comentarles, chicos. Entonces, he aquí la propuesta también.
¿Dónde está mi imagen? Peppy Gaming, sí, Peppy's gonna be playing with me Phasmophobia. We're gonna be playing Phasmophobia together. For the Sabaton. Yippee, Peppy de Cuphead. No tengo Cuphead, la verdad, así que no, todavía no tengo el juego aún y ya tengo varios juegos en la lista, así que sí, tipo, juego Cuphead ya para ya otro stream a futuro o para un extensible a futuro. ¿Dónde está? Me quedé. Entonces, ajá. Aquí vengo yo con la propuesta, chicos. Esta es mi propuesta, chicos. Ay, Dios, lo choqué, lo puse chueco. Aquí mi propuesta. Ajá. Pero estén prestando atención. 2x1. No solo Dream también Drea, negociante. Exactamente, chicos. ¿Qué me creen? ¿Qué me creen? Le compraría el tope también, pero no hay dinero. No, deje de gastar dinero, no. Estamos en el mejor mes de este año, gente. Lo peor es que sí, es un buen mes. Está tapado antes. It looked really funny with it's my cum. Wait, porque le digo en inglés suena horrible. ¡No! Suena horrible en inglés. Pero sí, estaba tapadito. Ahora sí. Esa es la cosa. Nadie se suscribe ni mande bits. Hay que hacer que se quede un año en extensible. No puedes. Dios. Proponga Peppy Gaming, Peppy de Cuphead. Digo que hasta que a futuro sí me gustaría jugar Cuphead con Peppy. Pero me toca primero comprar el juego y saber cómo tío se juega eso. Bueno, ¿dónde quedé? Traje lo que pasó después de los memes del robot KFC. Me volvieron memera, chicos, me volvieron memera. Gracias, Nicoli. Pero bueno, esa es la cosa, chicos. Esta es mi siguiente propuesta, chicos. Esta es la propuesta. Como pueden fijarse, yo había dicho que el extensible sería el 14 o el 15, pero ajá, lo que les digo, quiero hacer otra cosa el 14 y no me da tiempo para organizar todo en una semana. Y yo soy súper quisquillosa con las cosas, así que mi idea es, el próximo 15, sábado 15 de julio, les hago un especial de 8 horas en lugar del extensible. El especial de 8 horas lo iniciaría no a las 5 de esta hora, sino lo iniciaría más temprano. No sé, había pensado como que 3, 2 de la tarde, tal vez. Discord, espérense, Nico, ni ahorita checo el disco porque me distraigo. Entonces, hago especial de 8 horas este sábado 15. No, este próximo sábado 15 de julio. El 19 les tengo el anuncio también listo para lo del extensible, chicos. El 21 pensé que hacerlo, pero no puedo porque ese día cumple mi madre. Así que deseenle un feliz cumpleaños a la Drea Mama el 21, chicos. No se les olvide. Entonces, lo que haré será el sábado 22. Ignoro lo infinito, lo escribí de pura como, ¿será que sí? No sé, aún no sé. Entonces, el 22 de julio hay extensible. Por ahora solamente tengo como que pensado que dure unas, no sé, o sea, vamos a empezar con mi hora normal. Vamos a empezar con mi hora normal de stream que será como 3 horas. I'm gonna translate this in English in a moment, by the way. Entonces sí, como no sé cuánto tiempo va a durar ni qué tan destruida esté, el 22 hay stream, pero ya el miércoles 26 no hay stream. A menos que duremos hasta el miércoles, lo cual lo dudo porque es el primero, pero ahí vemos. Ay, no le mostré bien aquí el plan, pero aquí ya pueden ver bien el plan completito. Ahí está el plan. Entonces, ahí van. Tutorial de cómo dormir, pero Drea Mama stream when I think I had made a small stream with my mom person, and it was when I made my unboxing with all of my Artist Only merch. I think she was there with me. It was last year. Entonces sí podré ir al evento del 14. Sí, Extensible Infinito durmiendo en stream. Me toca ver. Yo digo que el 22 sea extensible. Ok, Osana dice eso. Porque yo quiero preguntarles a ustedes, chicos. ¿Prefieren que haga el extensible el 22? O sea, el 22 de julio hacemos el extensible. Lo imprimo y le pego mi Poker. Así no se les olvida, chicos. Así no se les olvida. Drea, ¿me dejas sacar el screenshot del plan de este mes? Sí, dale, saca el screenshot, chicos. Saca el screenshot. Ya, déjenme paro la música de noticias.
Pero sí, voy a poner la musiquita normalita ya. Pero sí, entonces. Ajá, modo serio. Aparte del extensible, chicos. Aparte del extensible. Y teniendo en cuenta que puede que. No sé cuánto duremos este día. Entonces. El 26. Miércoles 26 no hay stream. A menos que duremos mucho ese extensible. Y les recuerdo que si son subs, if you have a sub in my channel, on the 29th, you are able to join my monthly subs raffle. El 29, todos tienen la posibilidad, pues si tienen sub, si tienen una suscripción, el 29, el sábado 29, hay sorteo entre suscriptores. ¿Vale? Vale. Entonces, este es el plan para este mes, chicos. Creo que más que nada, los sábados están rellenos, güey. Los miércoles están súper chill. Los sábados voy a matarme, güey. A ver. Dame qué. Cuando cobran gente. No más. El 15, lo que decía, les deseo mejor y que ojalá pueda unirme con ustedes, pero por el momento me tengo que ir. Cuídense. Dale, confundida, tu tranqui. Muchas gracias por haberte pasado y por tu follow. Ten bonita noche y tardecita. Bye bye. Chicos, se nos va confundida. Confundida es gonna be leaving already. Have a good day. ¡Ah! Casi me caigo. Bueno. Hay que hacer directos, Dre. Tiene razón, Mai. Preguntas que importan. Pero sí, igual creo que sí, pues viendo las cosas así y pues, pensándolo bien. Si era el extensible para el. Entonces dejan el extensible para el 22. El 22 de julio, chicos. Marquen sus calendarios. El screenshot a esto. No importa, tomen el screenshot si quieren. El 22 de julio. Sábado 22 de julio. Hay extensible. Este sábado 15 será un especial. 8 horas, 7 horas, 8 horas. Scaptos Chill de X1, sonaste bastante mexicana cuando así te caes por alguna razón, ese. Güey, no es la primera vez que me lo dices. Ay, gracias por los bichitos, Scaptos. Pero sí, momento serio. Andrea empresaria. ¡Apocalypse! Hola, ¿cómo estás? Sí, soy una Andrea empresaria. Pero sí, andaba comentando lo extensible. Aquí para comentarles bien vestida, en traje, con música de noticieros. Así que sí, hoy estoy bien preparada para darles el anuncio. Así que igual, les digo. Ahora sí. Porque tengo un montón de cosas. O sea, no les voy a decir exactamente qué es lo que tengo planeado. Porque hoy me la pasé toda. Estoy bajando la cortina, perdón por el ruido. Hoy me pasé toda la tarde, toda la mañana y toda la tarde. Scaptos Chill de X1, RH Direct. Oye, sí. Chi News. Gracias por los bitsitos. Pero sí, entonces. Para ir terminando esto del extensible. Para el extensible voy a tener varias cositas ya listas. Me refiero Buenos a días, gentecita. Buenos días, señorita Drea. Se ve elegante de traje Drea Chuno Confi. Ay, muchas gracias, Tiny. Me alegra que te guste mi trajecito. Ay, yo lo planché y todo. Lo planché y todo bonito. ¿Cómo estás, Tiny? Pero sí, entonces, chicos. Ajá, para ir terminando la sección noticierísima del noticiero de la Drea. Para el extensible, ya tengo planeados, por ejemplo, las metas. Tengo pensado tipo cada X cantidad de bits y X cantidad de subs a los pops, donadores y demás eso. O sea, la gente que done X cantidad alta o X cantidad de subs, en stream les estaré haciendo directamente un mini sketch. Ahí en pleno stream se los estaré haciendo. Ya están las metas para la recompensa, los juegos que voy a jugar. Les digo una vez, va a haber Among Us, va a haber Fall Guys, va a haber Fortnite, va a haber Gartic. Hay juegos que también voy a jugar yo sola. Hay juegos que jugaré primero con los subs y después jugaré con todo el chat. Y no, pues sí, básicamente eso. Y obviamente hay más actividades, pero eso se irá desbloqueando dependiendo de cuánto tiempo vayamos y cuánto tiempo quede. Okay, now let me quickly translate everything that I said just now. So,
I look funny here, but I'm gonna be making a subathon or donathon. I don't know. I honestly do not know the name in English for this properly, but it's gonna be an extended stream. I'm gonna be making it this Saturday, 22nd of July. On the 15th, I'm gonna be making an 8 or 7 hours special of stream. I'm gonna be, but I'm gonna see what I do, because if I do the special, I'm maybe gonna be finishing Undertale that Saturday and not this Saturday instead. Let's see. Dating! Hola, Dating, ¿cómo estás? Welcome to the stream. What else am I talking about? Okay, well, I also mentioned my mom's birthday is on the 21st, so that's why I'm not streaming that day the special. On the 19th, because the 19th, chicos, no sé si mencioné esto, pero el 19, ya que será como pues unos poquitos días antes del stream, sería el 19, el stream no será muy largo, porque tengo que... Tenismouth27 gifted May-QWP a subscription. Muchas gracias por su regalo para más. Muchas gracias, en serio. Ay, disfruta tus emotitos. Ay, mi trabajo, no, toma. Ah, bueno, Andrea, empresaria. ¡Yao! Hola, Yao. Sí, hoy estoy en modo empresaria. Hoy es modo stonks. ¿Cómo estás, Yao? Estaba hablando de que pues este 22 de julio va a haber extensible. Y... voy a actualizar el título para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Ya. Ahí actualicé el título. Ahí updated the titles, the stream's title. Pero sí, entonces. Quick overview. This Saturday I'm gonna be playing Undertale and doing some art, as well as, well, confirming the date. Well, we already just confirmed the date for the special streams. Normal stream at 12 and the 19th, but on the 15th there's gonna be a special of 8 hours, 7 hours of stream, and on the 22nd we're gonna be making the subathon extended stream, and we're gonna see how long do we last. And on the 29th, on the 29th I do what is the name of this? I make a raffle between my subscribers, and one of them is gonna win a chibi headshot sketch. So yeah, if you have a sub or you want to participate, you just need to get a subscription. Creo que era sin la S. Pero sí, mira, ahí está, listo. Y pues el 19 de preparaciones, el 19 el stream será 2 horitas y media, 3 horitas ahí, nada más. Porque voy a intentar no hablar mucho ese día, o sea, porque, güey, no sé, ustedes saben cómo soy yo hablo y me canso, así que, ajá. Pero sí, van a haber juegos, van a haber reacciones, van a haber premios, van a haber sorteos, para todos, para todos, tipo, no solo para los suscriptores, si ustedes... Voy a regalar suscripciones incluso yo. Pero eso depende si llegamos a una cierta meta. Regalando cofres, regalando subs, ruleta. Les voy a spoilear una cosa. Voy a romper la chanchita. Les voy a spoilear una sola cosa. Ruleta. Sí, va a haber una ruleta. Sí, ruleta. Ustedes saben, tipo, esas ruletas que uno coloca... Ay, tú por ejemplo, ¿no sabes qué dibujar y vas a una ruleta? Entonces, ruleta, sí, Nicole, como me amenaza. Entonces va a haber ruleta. ¿De qué? No les voy a decir todavía qué es. Pero sí les voy a explicar una cosa. Hay una meta de subs en la cual hay karaoke. Ruletas de premios, yo te dije ruleta de premios. Ruleta nice. Pero sí, ahí les spoileé uno de los premios de... ¿Qué? No, una de las metas que va a haber, que si llegamos a esa meta hay karaoke, o sea, me van a escuchar cantar horrible, pero se pueden reír conmigo. Entonces sí, va a haber karaoke. ¿A qué cantidad? Les voy a decir todavía a qué cantidad hay karaoke, pero hay karaoke. Solo tengo en cuenta que está bien alta. Para que no lleguen a esta meta, por eso la tengo bien alta. Pero sí,
Sí, creo que será todo. Eso era todo el anuncio. Me tardé como que casi media hora por darles un anuncio de como 10 minutos. Okay, let me quickly translate this as well. Man, this is it. Like the difficulty of having to do Spanglish. So I'm just talking about like the many goals that I have for the Sabaton. One of them is karaoke. I'm gonna be making a karaoke, but only if we get to a certain amount of songs. Also, there are some beats, goals, and all of that, so don't worry. A ver, karaoke, Andrea, karaoke. Tienes que cantar libre, estoy. Oh, ¿sabes que nunca la he cantado? Porque seguro que me sale mal. Andrea cantando La Gata Bajo la Lluvia. Andrea cantando canciones de Chayanne, eso está bien. ¿Pueden creer que no me sé ni una de Chayanne? O sea, Andrea cantando así. Me quieren humillar. Quería cantar la canción de Final Surprise, el opening de Nana. Cantaría canciones de Living Thompson porque me gustan varias de sus canciones, así que sí. Ya la daría es un buen incentivo a donar. Digo, sí, daría stream que apasionó, sana. Quería colocar otra recompensa, pero es que como no tengo. No lo tengo, la verdad. No lo tengo, dije, no, ¿para qué? Voy a hablar con Wafflitos ya. Ay, es que no les spoileo más. O sí, no sé. Porque tan elegante. Buenas, Holly, ¿cómo estás? Holly, te perdiste el inicio del noticiero, pero mira, Holly, hay extensible este 22. Ay, Dios, no está mi pestaña. Este 22 de julio, después del cumpleaños de la Adriana Mamá, hay extensible. Este 22 de julio hay extensible y el 15 puede ser un especial. Porque iba a ser extensible ese día, pero dije como que no me da tiempo. Entonces va a ser un especial. Igual, miren chicos, no sé si 8 horas, porque luego me jodo la garganta antes del extensible. Entonces voy a hacer el especial de 7 horitas. 7 horitas, por ahí, 7, 8, 7. Porque si no me muero, me muero. Escucho solo la música. Ya, no me fijé. El audio se multiplicó. Full power string got it. No, it's too fast. No me fijé lo de la música, gracias por avisarme. Thank you for telling me about the music. I didn't notice. 7 horas con 59 minutos. Mira, lo peor es que conociéndome, llego a las 7 horas y digo, no, espérense, un rato más. Yo me conozco. ¿Cómo estás, por cierto, Holly? A su máquina. Holly Molly, extensible, chicos. Con metas de karaoke, para que me humillen. Igual está súper alta esa, así que, ajá. ¿Dónde me quedé? La de I love My Ordinary Life. Like that, honestly, is a side note. Ordinary Life is Amelia's song. Esa canción de My Ordinary Life de Lemmy Thompson es una canción de Amelia. Es una canción muy ella. Es ella. La amo. Bueno, entonces. Holy moly. Que sean 6 horas. Arre, mal negociado. 6 horas con 59 segundos. Prende 5 pesos, prende Holly. No hay punto medio, o un poco más, o sea, 10 horas en total, o sea, me las 5. ¡No! Ojo. Scaptons Cheer de X1, la canción que tiene música de Nichillo. Sí, esa misma canción. Me encanta esa canción, por cierto. Y gracias por los bitsitos, Scaptons. ¿Vas a dibujar el extensible? Sí, obviamente. Voy a dibujar el extensible, pero no será como 6 horas derechita dibujando. Será como dibujo como 3 horitas, hacemos otra cosa, o dibujo 2 horitas, hacemos otra cosa, bla bla. 24 horas, ¿cuántos sops? Entonces eso, a ver, ¿dónde metí eso? No les voy a decir como spoiler porque me lo estoy como arreglando, pero ¿dónde está? Es que también depende la cantidad de subs y depende el nivel de subs, porque mira, yo les digo una vez. Un sub nivel 3 aumenta mucho el tiempo. Que cante la de Zelda, dale Zelda. Si vas en el Excel, si no te cansas mucho de la chaqueta, amigos. Sí, tipo, o sea, si voy a jugar si voy a dibujar en extensible, no voy a dibujar tipo comisiones o cosas muy como complicadas, ¿no? Voy a dibujar tipo, por ejemplo, dibujitos de mis personajes, cositas que no me tomen mucho tiempo. Porque también por eso, obviamente no puedo estarme sentada todo el día, tipo, me voy a levantar, voy a por comidita.
creo que estoy mal. Eso se las spoileo. Hay una recompensa, hay una meta que es de el chat pide mi comida. Espero que tengan el... ¡Ay, ya veo el disco! Ya anuncié el coso, así que ya puedo ver el disco. Ya no sé, ya puedo ver. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ah, me empezaría. Eso está muy bueno. Espérense. Les voy a colocar atrás la musiquita de esta. Espérense. Chicos. Mira, no sé si han visto el Discord, chicos, pero si no han visto el Discord, de lo que se pierden, chicos, de lo que se pierden. Ahora con ustedes. Noticia de última hora, chicos. Noticia de última hora. Otra noticia de última hora, chicos. Extensible infinito. Se sale del Discord, pero 5000. ¡No! Bueno, chicos, ya saben qué significa esto. Significa que vayan a unirse al Discord y chequen el canal de Drea Memes, porque están muy buenos los memes de Neconi. Es la memera encargada del server. Drea Noticiero. Voy a ver el Discord. Buenas, Can, ¿cómo estás? Buena a todos y Andrea, ¿qué tal están? Yo bien. Yo re bien. Dibujando una comisión. Mira que hay una comisión ahorita acá. Aquí anunciando el extensible y nada más. Dale, Andrea, dale. Hacemos un contigo, dale. Dios. Pero sí, resumen, summary. If you missed the start of the stream of the news, I'm gonna be making Sabaton or Donaton, whatever the name is in English. No puedo con la cara. Pero sí, esa es la noticia, chicos. Esa era la super noticia. Esa era la re noticia, chicos. Espérense, déjenme reacomodar el audio porque si no se me duplica otra vez. Ya. A ver, espérense, prenda la luz, se oscureció y no veo nada. O sea, se ve lindo porque está todo rosa el cuarto, pero no veo nada. Tremenda. Ya, ahora sí veo. No veía nada, no veía nada. Ahora sí ya veo. Ahora sí, resumen para ya ponernos a dibujar. Ni siquiera saqué mi lápiz. Stream especial este sábado 15 y el 22 hay extensible. Me alegra porque ya puedo hacer todas estas cositas que antes no podía hacer con mi vieja computadora. Pero sí, ahora sí ya. Uy, me cansé. A ver, ya creo que me puedo quitar el traje. Ya. Yo le debo un canje a Neconi. Ahí está tu bananita, Neconi. Y ya les coloco otros canjes que quité antes. Pues, porque no tenía tiempo. Ya, ahí se las coloco. Reatrack en su nueva computadora. No, voy a estar en clase para cuando haya extensible. Oiga, por eso, pero tranquilo porque la empiezo en fin de semana, así que no se preocupen, chicos. Banana. Te debía la banana, te la debía. Ok. Bajar esto acá. Bajar esto acá. Mierda, no vi que no era. Bajar esto acá. Ay, bueno, obviamente, si tienen sub, el 29 hay sorteo. Ok, now I'm back to drawing. Back to the art. Ay, bien, yo no reaccioné a lo de los memes. Pensé reaccionar a los memes que están muy buenos. Dorime. Dorime, chicos. ¡Regresé, Naru! Naru, ¿de qué te perdiste? ¿De qué te perdiste, Naru? Dime, yo te digo. Me dicen un Dorime. Ay.
Ameno, chicos, Ameno, Dorime, mañana regreso a Jujutsu Kaisen, así que, ajá. Hasta mañana. Gracias por el canje. Gracias por el canje. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es la VTuber que hace ese? No me acuerdo quién es. Bueno, gracias por ese Dorime. Dígame si la música está muy alta o algo. Drea, ¿qué poder en Jujutsu Kaisen prefieres? ¿El poder del lamento o de predecir el futuro? Pues yo creo que en Jujutsu Kaisen va mucho más el poder de leer, de predecir el futuro, ¿no? Tipo, que yo sepa hasta dónde voy en el manga. No hay nadie que pueda leer la mente, creo. Que yo recuerde. No sé, me gusta más el de predecir el futuro siempre, gente, eso está bueno. Aparte la he visto un momento y de repente estoy en la secta, me gusta. Let's go, Neko, let's go. I'm really glad. Me encanta que te guste. La corona. ¡Sotorome! Yo no me acordaba de su nombre. 8 horas jugando The Surf Boss. This no mythic. Esa ilustración está genial. Y tú un sticker de eso. Señorita de ay, gracias, Tan. Ya espero terminarla pronto, güey. Bueno, ya esto ya pasó, no se hicieron, pero ya es como un momento chill. Les voy a decir qué juegos tengo pensados. Miren, yo sé que quieren que juegue el Bendy. Voy a jugar Bendy en extensible, pero solamente voy a jugar. No voy a jugarme todo el juego. Porque pues, no creo. O sea, no sé ni qué tan largo es Bendy. Sí que es por capítulos, pero no sé qué tan largo es. Y pues no quiero pasarme todo el extensible jugando Bendy. Porque también estoy viendo si juego Bendy en extensible o juego Bendy en el especial. Dejo bonito, Adrián, suerte en el stream. Dale, Holly. Muchas gracias aquí por pasarte y todo. Te me cuidas, Holly, te me cuidas. Y también gracias de vuelta. Gracias. Me perdí la vida entera. ¡Arre, no, Naru! No, Naru, no me digas eso. Vamos a esta canción. Bueno, ya me perdí. No hay nadie, pero puedo dártelo en el fanfic de Jujutsu que estoy haciendo. ¡Ojo! ¿Estás haciendo un fanfic de Jujutsu? ¡Ojo! El capítulo 1 te puede durar como 30 minutos. Curioso. Bueno, no suena tan largo igual. No suena súper largo eso. Me comí una empanada, igual tengo hambre. Si igual era pequeña la empanada, chicos. No, creo que... Chicos, ¿quién tiene que pintar ahorita? O sea, me faltan ambas en varias cositas, pero... ¿A quién pinto? ¿A Amelia o a Henry? Yo te recomiendo el de Surf Boss y pones unas películas chinas o hindús para que se sienta súper tercermundista el viaje. No, en realidad te lo recomiendo. Igual, ya tengo... ¿Qué los tengo? Ahí en mente, ¿dónde están? Tengo 8 juegos. Tipo, juegos sola. Oh, tengo 9 juegos para jugar yo sola. Y ya otros son juegos que tengo como que con el chat y con amigos y demás cosas. Decisión difícil, ambas están hermosas. A la base Henry. Ok, vamos a trabajar un rato en Henry. Vale, me aburrí de dibujar la semana que nunca me salió, así que comencé con una ilustración de gatos de mi hermano. Agradezco a mí los pinceles de pelo que encontré la otra vez. ¡Ojo! A tocar a los michis. Los michisitos. Ok. Uy. ¿Cómo cambia los render? Tengo que buscar referencias de las flores. Ahorita lo hago. Ahora ya los detalles que me faltan. Pero sí. Hay muchas cosas para hacer, chicos. Nada, tiene el foro. Todavía no lo tengo, pero sí me lo tengo que descargar. Yo sé que si juego Fortnite, sé que lo jugaría. No sé si con el chat completo. Sé que lo jugaría primero con amigos. Yo soy penosa. Entonces jugaría con amigos y. Hay videos y con subs. ¿Me dan tiempo? Solo que no mencionaste las 8 horas, se me vino a la mente un amigo que se juega esa vaina. Ay, no. Bueno, Andrés, te tendré un foto.
Rich, te tendré de fondo un ratito. Debo terminar un dibujo de un concurso y practicar chivis para abrir comisiones por subs. Suerte, Neconito, puedes. Sí, Andrea, ando escribiendo un fanfic de YouTube, pero basado en el meme donde te pusieron con una patrulla junto a Keto. No puede ser. No, wey. Doki Doki Next Sensible. ¡Arre! No me acordaba del Doki Doki. No sé, me toca ver. Ustedes aman, adoran, alaban a Henry. A ver, chicos, voten. ¿Por qué no los veo votando el obvio? Eso, grande, votaron el obvio. Ay, grandes, chicos, grandes. A ver si viene en el chat. Así que si gustas el poder de predecir el futuro, te lo pongo. Chévere, el predecir el futuro, está bueno. Está buenísimo eso. ¿Dónde quedé? El juego dura exacto 8 horas. No. Tipo, creo que me aburriría. En el sentido de que si juego un juego 8 horas seguidas, 6 horas seguidas, me aburro. No digo porque un juego sea malo o cosas así, sino es más porque si yo me redistraigo, o sea, yo me aburro cuando estoy diciendo la misma cosa muchas veces o como por horas seguidas. I don't know if this happens to anyone as well, but if I play or do something for like a long period of time, but it's the same thing, like if it's a game and a game for 8 hours, like the same game, I get kinda tired or bored, like I want to do something else. I don't know if it's just me or what. Yeah, like I usually do like a lot of stuff in the span of like an hour because I get super like I feel like I have to do more stuff. Henry, toda bella, la extraño y tengo como demasiados dibujos que pues los estoy haciendo. Tengo que terminar de subir. Ay, les voy a mostrar este dibujo, la verdad. Fíjense. ¿Dónde está? Creo que este ya lo había mostrado. Pero bueno, lo voy a mostrar igual porque este dibujo lo quiero arreglar, le quiero arreglar, o sea, le quiero colocar un fondito. Pero todavía no sé. Hola, Jesse, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te perdiste el super noticiero noticioso de la Chi-News. De Chi-News. ¿Cómo estás, Jesse? Y se te descarga el bus, pues tienes que rezarle al diosito porque se pueda colocar en la cantidad de horas o repetir las 8. No, qué paja. Honestamente, menos ganas me han de jugar este juego, güey. Me encantan esos chivis, Kiwi. Hola, Kiwi, gracias, son mis bebés. Que hoy todavía las ando dibujando porque estoy lenta. ¿Cómo era con esta? Pues siempre soy re lenta. Debería ser más rápida con esto. Eso, let's go. Miren, chicos, chequen el canal de Kiwi. Chicos, vayan a seguir a Kiwi. Que si no siguen todavía a Kiwi, se están perdiendo de mucha diversión y mucha alegría en sus vidas, chicos. ¿Ok? ¿Así era? ¿Así era? Ay, seguro que no me acuerdo cómo era el comando de esta cosa. ¡No me está otro comando! Sí, chicos, chequen el canal de Kiwi. ¿Cómo estás, Kiwi? ¿Cómo te va? Aquí. Ay, no me coloqué en la tableta de dibujo. Aquí te la coloco. Habíamos estado, ¿qué? Hablando... ¡Ah, me pegué! Habíamos estado hablando de... Bueno, tengo que colocarle un fondo a este dibujo. Todavía no sé qué fondo. ¿Más florecitas tal vez? Bueno, por cierto, los que estén llegando. Hicimos un mini anuncio de que pues el 22 de julio haré mi primer extensible. Será el primer extensible y tengo miedo. Entonces el primero. El 22 es extensible, el 15 hago un especial ahí. Pues yo les debo uno literal desde febrero. Entonces ahí lo hago. Y sí. Estoy muy chistosa, bueno. A ver, ¿dónde queda? Super de Roma, esa cosa, lo bueno es que sacó provecho en el viaje del man, hizo varias dinámicas y vi varios videos mientras conducía el bus. Igual yo creo que me aburriría en un juego así, tipo, yo me distraigo muy fácil.
Tampoco perdería 8 horas de mi vida en esa cosa. Sí, tipo, yo creo que me aburriría. Yo me retiro por hoy, Sergio. Dale, Esmer, cuídate. Ten bonita noche. Bye, bye. Chicos, se nos va Esmer. A menos que te diera audiencia para no morirme de aburrimiento. ¿Del juego? Es un extensible, aún no entiendo. Claro, yo también estoy aprendiendo qué diablos es eso. Pero, cosa, extensible es que tipo voy a estar haciendo stream durante X cantidad de tiempo. Y va a haber un contador, es contador, ¿no? Digamos que por ejemplo el contador está como en 3 horas. Y pues este contador va bajando. Pero la gente puede subir el contador regalando suscripciones, dando bits, donando X cantidad de dólares y cositas así. Entonces, básicamente es eso. Entonces, es ver como que cuánto tiempo dura. Aún no sé si tipo dejarlo con X una cierta cantidad de tiempo, tipo extensible de máximo 78 horas. O un extensible infinito, a ver hasta dónde me hacen sufrir. Entonces sí. O sea, Naru, básicamente voy a estar en vivo. Voy a estar en directo durante el tiempo que ustedes quieran que esté. Mientras mantengan el contador corriendo. Malina Papayas casi me arrolla una mina en el camino y es por mi culpa. Quería girar a la derecha, pero no me di cuenta de que el auto iba de frente. ¡Ojo! No, cuidado con eso, Lot. Ten mucho cuidado cuando estés fuera y con la bici. El capítulo de YouTube se ve... Sí, yo sé que se filtró el capítulo. No he visto, honestamente no he visto nada. No me quiero ver nada. Es mañana, o sea, me aguanto hasta mañana. O sea, mañana, chicos, yo voy a estar... llorando. Voy a estar llorando porque yo sé cómo empiezan los primeros 6 minutos del capítulo de lo que mostraron en el Anime Expo. O sea, voy a llorar, voy a sufrir, estoy emocionada. Sé cómo va a terminar el capítulo, o sea, por lo que contaron en la Expo. Solo que voy a... No, chicos, no. Voy a sufrir. Estoy emocionada, voy a llorar. Vamos a verlo desde ya sin gustos. Bueno, no lo quiero ver. Yo me espero, literal. Yo no me lo quiero ver filtrado, me lo quiero ver ahí, bien. Una persona estuvo como me son accesibles sin límites. Yo sé que, tipo. ¿Quién me contó? Yo no me acuerdo cómo fue, pero me contaron que hubo alguien que colocó como que. Tipo que X cantidad de bits y follows. Era como un beat, eran como 20 minutos o qué sé yo. Y que por eso es que duraba mucho ese extensible, ¿no? Precisamente yo no haría eso. Tipo, obvio, porque yo quiero probar esto. Yo quiero probar los extensibles, a ver cómo es esa cosa. Suena que quiero malgastar mi dinero, nada. Pero como sea, si durmió. Tipo, normalmente lo que la gente hace en extensible es dormir en el stream y pues dejan algo de fondo. Yo, pues honestamente, chicos, yo estoy viendo. Yo estoy viendo porque no sé qué tan viable es que yo deje prendida mi computadora toda la noche. Lo que pensaba hacer era... A ver, o no sé, les digo, me toca ver. Me toca ver. Lo que me toca hacer es... hacemos como... primer día del extensible, me voy a dormir, pues apago la PC y pues ya al siguiente día, en donde quiero el contador, pues seguimos ahí. Pero es que me da miedo freír la computadora. Yo sé que aguanta, pero es que me da miedo freírla o algo. ¿Dónde queda en el chat? Es que Adrián no les salvo a bici. Menos mal que la chica solo me dijo no mires flaco. Y yo tipo lo siento, es que ya me dio pena salir con la bici. Y si andas por la bici pero por un parque para empezar o algo así.
Yo la neta soy débil, ya lo vi, no diré spoilers, solo que le metieron ganas a la animación. Yo sé, tipo, por ejemplo, yo sé que va a haber como... Bueno, igual no me spoileré nada, no me spoileré nada porque les doy tablazos. Yo sé que tipo, por ejemplo, la escena en la que Gojo y Geto se supone que se iban a pelear y toda la cosa, no sé, que iban como que a jugar baloncesto o algo así, yo... ¡Oh, Dios mío, sí! Yo por ver más contenido de Gojo y de Geto. De Gojo y Geto. De Gojo y Geto. Ah, soy feliz, soy feliz. Con ver, incluso sí, mire, es que lo que, espero lo comentaba en el stream de Star, ya lo comentaba, es que lo que me gusta mucho de mapa es que le meten mucha cosa. En el manga hay cosas que pasan como en un segundo y ya ahí quedaron allá, pero es que mapa le mete mucho como cariño. Ejemplo, miren, extienden las escenas de Gojo y Geto, me colocan a Iceberg en bicicleta, que sé yo, estoy feliz por eso y me encanta. Limustar, muchas gracias por tu follow. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Thank you so much for your follow and welcome to the stream. How are you? How did you find us? I'm just currently, right now, talking about Jujutsu Kaisen. Since tomorrow, the new anime, like, the new season is coming out. I'm honestly just, like, all over the moon. Like, I'm so excited about it. I'm so excited. Porque ya pasó el tiempo del canje. Ya me puedo colocar la tableta. Y listos. ¿Quién es Anri? Pero Lord, Anri es este personaje. Pero Lord es la que es este personaje el que siempre hablo, Lord. Hasta Osana se sabe el lore. Bueno, al menos se puede, aunque esté incómodo dormir en vivo. Tipo, hay gente que... tipo, no se muestran durmiendo. Pues yo no sé cómo hace la gente con... Bueno, en IRL, pues, con cámara. Yo no creo que igual se muestre durmiendo. Creo, no sé. O con youtubers y eso, yo sé que tipo colocan como a sus personajes como con una mascarita o les colocan una camita para que duerman. A ver, ¿no? ¿Qué he dicho? 10 bits, un minuto. No, lo dije mal. Creo que era lo de un minuto. No, ¿qué? 10 minutos era un bit. O no sé, no me acuerdo. No me acuerdo ni quién me contó cómo fue esa cosa de ese streamer de el colocó el tipo. O sea, colocaba como que una donación era, qué sé yo, 20 minutos. Un bit eran 20 minutos. No sé. Solo sé que está bien loco hacer eso y preferible como que colocarlo mejor ya distribuido, creo yo. Los youtubers son accesibles de poner una manta. Sí, yo he visto eso, que colocan mantita, una antifaz para mimir y ya. Yo había visto de algunos en cámara mientras intentan dormir. Dejan las alarmas que suenan con donaciones para que así no los dejen dormir con dinero. No, qué loco, pero ¿por qué? Yo creo que de streamers de vida real ahí que he visto haciendo extensible. Yo no me acuerdo, pero creo que estoy segura. Un poco segura, no sé. De que CWA, el de Trash Days, el amigo de Iron Mouse y eso. Creo que hizo extensible. Y creo que era. Esto no conocí a él o era alguien más. Quedando durmiendo ahí frente a la cámara o algo así. Ya ni me acuerdo. Tengo recuerdo borroso que no sé si fue él o fue alguien más. Algo que dejaban de fondo como episodios de Trash Days, con el audio en silencio, pues porque para dormir, ¿no? Bueno, pero por cierto, ¿cómo ha estado el día de todos el día? ¿Cómo ha estado su día, gentecita? ¿Cómo les ha ido hoy? Un pincel.
¿A poco y no lo veía ahí, güey? A ver. um, ¿Y si haces un dibujito de Solo Leonard de Drea durmiendo y le pones de fondo durante el stream? Es que esta es la cosa, es que mira, claro, es que me toca ver, es que me da mucha cosa dejar la computadora prendida toda la noche. Aparte porque me toca ver bien, porque ¿cómo le voy a hacer, por ejemplo, cuando mis mods se vayan a dormir? Para que tipo no lleguen donaciones o cosas extrañas mientras estoy dormida y todo. Porque obviamente dejaría el chat en modo... ¿cómo se llama esto? Modo suscriptores. Para que no llegue alguien ahí bien raro, qué sé yo, y no sé, que ya pasó una vez. Pues para evitar eso. No, a ver, no me quedé también. Pues que, ¿por qué lo pensé? Porque pensé en tipo le coloco una almohada a la Drea y ya, además con sus peluches de anime y ya. Yo había visto de algunos que estaban mientras intentan dormir. Ojo. Ian Z, muchas gracias por tu follow, Ian. Thank you so much for your follow, Ian. How are you? Welcome to the stream. How did you find us? ¿Cómo terminó Ian? Yo he visto de algunos... Ah, sí, ya leí. Sí, ya leí. Que ganaban mucho dinero a costa de sufrimiento. Pues ni ganitas de... Pero se carbonizaron. No, ¿cómo que se carbonizaron? No, ¿cómo pasó eso? Ay, sé que si pudiese jugaría Zelda. Hola, me saliste recomendados. Qué precioso va quedando el dibujo. Muchas gracias, sí, lo aprecio un montón. Muchas gracias. Me hace feliz que te guste el dibujito y pues el personaje. Me hace muy feliz eso. Bueno, pero ¿cómo está el miércoles de todo el mundo? ¿Han descansado? Sé que fue feriado en Venezuela. Voy a pasar. Aquí tipo feriado. Feriado por independencia no será sino también hasta. ¿El 20? El 20, es que otra vez es como feriado ahí. Agotador, Naru. Sí, vi que estuviste haciendo como que muchas vueltas el día de hoy. ¡No! ¡No! Chicos, miren. Ve. Ay, diablos, ¿cómo? ¿De cómo me recién acá? Espérense. Es que no lo hago mal. No, este no es para... Es que es el cosito para jugar, pero... Lo que les digo, esta fue la ventana que no me quería funcionar. ¿Dónde está? Espérense, es que les quiero mostrar algo. No puede ser, miren el meme que colocó Kurama. Miren el meme de Kurama. Estará explicando su plan del extensible de Julio. Pero es que se ve buenísimo. Se ve muy bueno. Chequeo bien el screenshot y todo. O sea, está bueno. Está muy bueno eso. Grande Kurama. Grande. No me lo risa con sacar memes, chicos. Me quieren robar mi rol de memera. Nekoni, batállalo. Batállalo, Nekoni. Pam.
Aparte, otra cosa que había pensado para lo del extensible era ver una película con todos. Great Richie, yeah! But let me translate it as well because I just noticed that I didn't translate it. But literally, it is saying like Drea explaining her plan for her Sabaton in July. Literally, that was me earlier before. Me retiraron un rato, vuelvo. Dale, Naru, suerte. Aquí te esperamos, Naru. Agarré el fotograma justo, pero es que el perfecto fotograma ahí, güey. Man, my neck hurts. Extensible, sí, André, va a haber extensible. André, te perdiste el noticiero. ¿Cómo llamamos el noticiero? Richie News. Los Richie News. Sí, mira, André, mira los memes. ¿Dónde los metí? Aquí están. Breaking news. Noticias del momento. Hay extensible infinito. No, bueno, no es infinito, pero hay extensible. Hay extensible. Tito, hola Tito, welcome. Pero gente, ¿de dónde tanta creatividad? Es que ni yo, a mí no se me ocurre esto tampoco. No, Neconi, jamás superaré tu belga. Es que el KF es muy bueno. Es que recién llego a casa de la por ser trabajadora, ¿verdad? No, André, no. André, no diga eso. No, por cierto, ¿cómo te fue el trabajo, André? ¿Ya comiste? Va a comer si lo has comido. Es que tipo, André, mira, me arreglé y todo. ¿Dónde está? Me arreglé y todo. Para presentar las noticias del día. Increíble. Pero sí, anuncio rapidito, igual, creo que más tarde lo vuelvo a mencionar, o tipo le saco clip y lo coloco ahí. Pero sí, tipo, aquí les muestro rapidito. El 22, porque el 21 cumple mi mamá, entonces no, ese día no. El 22 haré el extensible. Y el próximo 15 de julio hago un especial de 7, 8 horitas. Ahí veo. Pero haré un especial porque yo les debía un especial desde febrero, se los debía. Así que ya se los puedo ahí ofrecer el especial. Grandes memes de Neconi, la verdad es que son muy buenos los memes de Neconi. Es que se me quita el traje. Son buenos los memes de Neconi. No ando bien, ando estos días, así que pedí vacaciones para poder recuperarme y volver con ganas, André. No. Mimitos para André, chicos, denle mimitos a André. Ay, André, pues espero que te funcionen las vacaciones. Tú tómate tu tiempito, tú todo tranqui, come rico, duerme bien y disfruta tus vacaciones. Y espero pues que puedas volver ya ahí mejor y prontito. Pero si no, mira, André, tómate tu tiempo, güey. ¿Cómo le hice las pestañas acá? Qué elegancia, Andrea. ¿A dónde tan peinada? Increíble, ¿verdad? Increíble. Hasta me cuenta, olvidé reactivar el canje. No había reactivado un canje porque luego me lo canjeaban a inicio de stream y yo, wait, que me distraigo. ¿Dónde está? Ya. Ya les coloqué el canje que les quité. Me quedé sin voz. Pero ya, ahí les coloqué el canje que había quitado. Mimitos pa' André, chicos. ¡Oh, Tito! ¿Cómo andas, Tito? Melona. Obvio, lo iban a canjear, obvio. Honestamente, hoy vengo muy chill. Yo vengo muy chill hoy. Estoy como más de que vamos a dibujar un rato. Y ya. No, es que también ando recansada estos días. Ayer estuve todo el día en la computadora dibujando. Hasta ahorita es que me pongo a dibujar bien. Que no había dibujado en todo el día. Estoy acomodando las cositas de todo esto y
Y sí, ahí todo. Así que ahorita aprovecho para dibujar algo que no sea trabajo. A mí me pusieron a estirar en el trabajo y me tronó todo. Estoy crujiente. Está como unas papitas crujientes. Nekome Yandere, gracias por tu follow. Thank you so much for your follow, Nekome. Welcome to the stream. How are you? ¿Cómo estás? Güey, no me están dando los emotes que canjeé. ¡No, Tito! Ah, no, aquí está. Nada más, no sé, pensé que no te los había dado. Tu calma me ha conquistado. Ya, yo sabía que les gustaba la calva, chicos. Gracias, gracias. What? Si me tardé como 10 minutos en leer esto. Si todavía me amas como antes. Te voy a decir todavía porque tu nombre es bien largo. Gracias todavía por tu follow. Muchas gracias por tu follow. Hola Dream Luan. Hola Luan, ¿cómo estás? Bienvenido. Me llaman de la uni. No, Shuito. Ay, Shuito, suerte en la uni. Suerte, suerte, suerte. Y no te preocupes si te tienes que ir, tú tranqui. Fue muy bonito verte por acá. I'm fine. I'm really glad. I'm really glad you're fine. Nos vemos en otro stream. Dale, Shuito, ten un bonito día, una bonita semana y nos vemos. Bye, bye. Chicas, se nos va Shuito. Ando dibujando. ¿Qué andas dibujando, Luan? ¿Qué andas dibujando ahorita? Que me recuerda, chicos. Mañana, aparte del capítulo de Jujutsu Kaisen, mañana se termina el evento. ¿Qué evento hablo? Hablo de... Yo me quiero ver. El Draw This in Your Style termina mañana. The Draw This in Your Style is ending tomorrow, by the way. So if you want to participate, tomorrow is the last day to do it. You can still like participate and draw the character. But I mean, if you want to keep drawing this even after the event is over, you can do it. So there is no problem on that. Just keep in mind that people that join before the 6th of July, they are going to be like eligible for the prizes. Like there are prizes, so yeah. No sé, ya terminó el 20. Iba a terminar hasta el 20, pero terminé extendiéndolo porque yo estaba reocupada esta semana. Entonces dije que el 6 de julio terminaba. O sea, mañana ya es el último día para participar en el Draw This in Your Style. Y bueno, la pueden seguir dibujando si quieren. Pueden seguir como haciendo sus entraditas y todo. Después del 6 incluso. Pero si quieren participar por los 3 premios que hay, pues solamente si participan antes del 6. O sea, si colocan su dibujito antes de que termine el 6 de julio, pues joya ahí. Igual, les recuerdo y lo repito por acá. Si no ganan, quiero recordarles que esto igual es un evento que yo hice como que para que se diviertan. No es para que, tipo, si no ganan y se sientan como que, ay, es que mi arte es horrible o no me gusta lo que hago. Chicos, esa no es la gracia de un evento. La gracia de un evento de arte es para que todos participen, se compartan su trabajo, se conozcan, den un consejo lo que hacen y pues se diviertan en el proceso. Así que lo digo para que, pues, porque ya me ha pasado en eventos anteriores que yo hice, de que había gente que llegaba y decía, ¿por qué no escogiste mi dibujo? Que tiene que sea el que lo haga más especial que el mío. Y llegaba gente diciendo como que, ay, está más bonito el de fulano que aquel dibujo que escogiste. Horrible, qué sé yo. Entonces, sí, lo digo porque, de antemano, porque, ya he lidiado con eso antes y yo no tengo paciencia. O sea, yo soy paciente, pero yo no soy paciente. Yo no tengo paciencia con gente que se pone así, la verdad. Así que, lo repito. Si se divirtieron, o sea, el punto de todo el evento es que se hayan divertido. Hayan tenido algo que tipo los ayudara a dibujar algo en un bloqueo artístico, les haya gustado pues hacerlo.
estén felices con lo que ustedes hicieron. Es lo más importante. ¿Por qué no escogiste mi dibujo, Andrea? Es porque no participé, ¿cierto? Diablos, André, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste, André? Ay, no es un evento para try harder. Para tryhardear, sí. Es un evento para que se divierta a todo el mundo. Ay, gracias por ayudarme a compartirlo, Neconi. ¿Dónde me quedé? Ando practicando anatomía, no se había terminado. ¡Ah! ¡Han salido anatomía, güey! ¿Me recuerdas que yo tengo que hacer lo mismo? Ay, espero te rinda lo de estudiar anatomía. ¿Debería poner las demostraciones de la Adrián en el KFC en el video o creen que quede, por ejemplo, esos 2 minutos? Están buenos los 2 minutos. Honestamente, a mí me parece que están muy buenos esos 2 minutos. Creo que así quedó perfecto el video meme video. Yo quiero hacer la ilustración de idea, pero después ando en descanso de dibujo y de cómics, pero ya al final retomo el dibujo con todo. ¡Ay! Espero estés disfrutando de tu descansito. Sí, no se preocupen, aún no anuncian a los ganadores y ya no me gusta el dibujo que hice, pero no diga eso. Estoy feliz con lo que hizo porque está hermoso todo. Honestamente, el dibujo de todo el mundo está re lindo. Yo no sé. Bueno, mañana... por cierto, hablando del evento. El sábado que viene, este stream del sábado, les voy a mostrar, vamos a hacer... que me dijeron que les gustaría que lo hiciera. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a mostrar todas las entradas, todos los dibujitos de todas las personas que participaron en el evento. Las voy a mostrar, les haré como su shoutout aquí en el chat también, para que vayan y lo chequen. Y sí. Tipo, hay gente que tipo no los subió en el Discord o en redes. Manualmente yo voy a colocarlos en el Discord. Starfy, gracias por tu follow. Bienvenido, ¿cómo estás? Thank you so much for your follow and welcome to the stream. How are you? How's everything going? But yeah, speaking about the Joy Singer style, this Saturday I'm gonna be showing everyone's entries for the Joy Singer style and give them a little shout out on the chat so everyone can go and check their channel. Their channels if they also stream on Twitch. But I'm gonna be like giving them a shout out to their social medias. No, ya todo agua en toda la hora. Yo sé que tryhardé, pero es que me gustó para hacer. Es que está hermoso, Luan. El dibujo de todos está muy lindo, la verdad. Sí, yo le echo muchas ganas. Ay, espero a futuro hacer otro. Yo no soy conciencia. Vea, 2020. No, cállate, André. Ay, Dios. Yo intentando ser seria y todo, pero olvido que no sé hablar. Miren, chicos, no la caguen como yo. No la caguen como yo. Yo honestamente vengo a los streams a dibujar y termino distraídísima. O sea, me distraigo un montón, pero me encanta poder hablar con todos. Tipo, si yo les puedo hacer el día a ustedes o alegrarles en algún momento de la nochecita o algo, me hace feliz. Pero es que yo siempre que aprendo stream, ustedes me hacen muy feliz a mí. Tipo, la paso súper chévere con todos. A ver, ¿no me qué? Yo no soy paciente, así pasa. No. Diablos, he volvido, andaba comiendo. ¡Oh, provechito que andabas comiendo, Mai! ¿Qué nos trajiste para todos? Ahí para comer. Yo tengo empanadas, o sea, están haciendo empanadas. Pero solo he comido una. Lucila, hola Lucila, welcome to the stream. How are you? ¿Cómo estás? Trudeau. Ay, sí, el evento ya se acaba. Sí, ya se acaba. Voy a borrar. No se le ocurra, Doba. Mai, deténlo, que no se le ocurra borrar.
En el residencial no me gustó cómo hice el colorado del pelo, solo me gustó los dulces y choconilla. No, está re lindo cómo hiciste el pelo. Oli, Arián. Hola Arián, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oli, mucho gusto a todos, gentecita bella del stream. Me llamo Starfy y pues nada, es un placer. ¡Ay, muchas gracias! Dibuja muy hermoso, señorita, por cierto. Muchas gracias, Starfy. Starfy. Muchas gracias. Me alegra en serio que te guste pues lo que hago y de aquí, bienvenido. Espero te diviertas aquí con nosotros. Somos pues bien chill. Hablamos, dibujamos. De vez en cuando juego también algunos jueguitos ahí. Pero bienvenidos. Espero te diviertas un montón aquí. Les recuerdo, si son nuevos, tenemos un Discord, el cual pueden unirse. Mañana termina el evento que andamos haciendo en el servidor. O pues también en mis redes en general, por si gustan como intentar unirse. ¿Y sí? Ay, pero es un gusto tenerte aquí, Starfy. Ya terminó la pelona. Ay, daría cada día Jujutsu Kaisen Smash God y creo que ya salió el menor. Mañana sale. Igual ya filtraron. O sea, ¿alguien ya filtró el primer capítulo? Yo no lo he visto, tipo. Estoy intentando ser fuerte y no verlo. Pero no lo he visto. Mañana lo veo. Mañana lo veo y voy a... Dios mío, voy a vivir, o sea, va a ser increíble. No he escuchado el opening, no he visto el ending. He visto solamente las escenas de Gojo agachado con Michi, las escenas de Geto, las escenas de estos dos como con sus pececitos, con los koi fish. Yo también, güey, los amo. Que no se note que los amo, los tengo acá. Es impresionante, pero me sigue gustando mi entrada. Claro que a veces la veo en mi Insta y me vienen esos pensamientos de ay, pude ponerle esto o hacerle esto mejor. A pesar de eso, siento que quedó bonita. Quedó hermosa, Mai, te quedó súper, súper linda. Es que mira, yo te entiendo también con eso de... Sentí como que, ay, pues pude haber hecho esto mejor, de haber colocado esto. Pero es que igual te quedó hermosa. A mí me encanta mucho cómo te quedó. Los detallitos que le hiciste también. Y el toque que le diste también. Es que es re lindo todo. Y pues que ustedes estén felices con lo que hicieron, creo que es también algo muy importante. Me gusta, es importante también. Escuché empanadas porque siempre me están antojando de empanadas y por fin hoy tengo empanadas. Like today I finally have some empanadas that my dad is making. So, you can guys now stop tempting me with foods. Finally. Ya saben, gente, no deben de hacer eso a estas horas. Bueno, como me pediste, te doy de avena. ¡Avenita! Últimamente estoy comiendo mucha avena, así que ya me gusta mucho. Gracias por la avenita, Mai. Nam, nam, ñam, ñam, ñam. Yo les ofrezco chilaquiles. Yo tengo que probarlos, la verdad. Tengo que probarlos alguna vez. No, lo borro y lo reenvío yo. No va ni se le ocurra borrarlo, güey. A ver. Ay, por cierto, mañana voy a subir el dibujo de Sailor Moon. Mañana lo voy a colocar al fin en redes. ¿Y vas a dar retroalimentación de los dibujos si te lo piden? No sé. Pues no creo, la verdad que no creo que vaya a dar como retroalimentación de pues dibujos para un eventito que hice ahí yo. No creo. Algo que sí he pensado hacer es que, voy a quitar mi... ¿Cómo se llama esto? Mi recompensa de Patreon de dar como retroalimentaciones y feedbacks. Voy a cambiar en Patreon, solamente porque es un Patreon donde lo tengo. Voy a cambiarlo. Voy a colocarlo de recompensas de dibujo mensuales para alguien que lo quiera. Y lo que haré será que de vez en cuando, para mí, pues en el Discord, es que lo haré en el Discord. En el Discord voy a tener la opción para que la gentecita pues pueda mandar como... O sea, va a ser un canal para que ustedes manden dibujos en los que quieren que, eso que ustedes quieren que yo les dé algún tipo de retroalimentación.
Y pues les dibujé como encima el dibujito para que como que sea como que chicos, hagan esto, hagan esta cosita entonces, bla, bla, bla. Es que no sé, es que estoy segura que yo tengo un ejemplo de eso en algún lado. Les voy a matar. Creo que tengo uno, es muy viejo, ese es muy viejo. Creo que es este es uno. Es que hace rato no hago uno. Es que yo hacía de estos en mi Patreon. O no sé, no sé. Me quedé sin voz. No sé si seguir haciendo esos en Patreon y solamente crear como otra opción. Lo que sea. Si quieren que les dé retroalimentación, voy a hacer eso de vez en cuando. ¿Cuándo empezar a hacer eso? No lo sé. Voy a ver. Pero sí, me gustaría hacer eso. Y obviamente no sería como que con todos, tipo, porque no sé cuántos mandarían, sino que sería como que vean. Y los haría en stream, tipo, los haría en directo, ¿no? Y pues les tengo este ejemplo, este es del 2022. ¿2022? ¿2022? Eso es de febrero del 2022. Este es un dibujo, una personita me pidió que le hablara sobre su dibujito de Belle. Y aquí le hice mis correcciones con lo que me pidió, como creo que lo que me pidió principalmente era como las proporciones y ya. Y ahí pues les estoy mostrando como que los errores. Como, bueno, hiciste esto, puedes arreglarle colocándole esto así, que fue lo que hice acá. Entonces es como el original y pues ahí yo le hice como una mini corrección a lo que podía mejorar un poco, pero manteniendo como el estilo, o sea, para que se entienda un poco de lo que yo hacía ahí entonces. Igual ya lo hago como diferente. Mira, este es el mejor ejemplo también para el pelo, que me preguntan tanto de cómo dibujar el pelo. Es dividiéndolo por secciones. Pero sí, haría eso lo de darles una retroalimentación. Como de vez en cuando. O sea, ocasiones especiales, que yo como que, bueno chicos, hagamos esto entre todos. O mándenme sus dibujos que quieren que esté desde retroalimentación en este canal de Discord. Y será limitado porque, bueno, creo que luego me mandé como 30 y yo, ¿cómo hago esto? ¿En qué forma tan hermosa dibujar el callo? Muchas gracias, Starfy, me alegra que te guste. Tipo, tengo también este dibujito también. Me gusta mucho el pelo, o sea, me gusta cómo pinta el pelo. Estoy feliz, pero el pelo rojo me fascina. Como lo pinto, me encanta. Cheer de X1, necesitaba eso para la del concurso, pero ya que ya la subí, jajaja. Ay, pero es Cactus, no. No importa, es Cactus igual, no se preocupes. Y muchas gracias por el bitsito, por cierto. Richie, ¿sabías a jugar algo o solo será...? Hoy solamente voy a dibujar a mis hosts, solamente quiero como que pasarla de chill. Hoy voy a hablar, dibujar, y no creo que sea muy largo el stream de hoy, tipo... Estoy un poco cansada, la verdad. Llevo todo el día no trabajando como dibujando, sino trabajando en otras cosas. Entonces ando un poco cansada y solamente quiero como que dibujar y hablar. Ay, gracias por compartir las redes, Mai. Y el manga, Andrea... No he continuado el manga y, o sea, tipo, ya llegué un poco más adelante en el manga, o sea, ya estoy cuando Maki se encuentra con, para pelear. Y sí, voy ahí. Un poco me adelanté. Richie, si anuncias los ganadores en un stream, no lo haría, no. Prefiero anunciar los ganadores ya en un post. Como que tienes empanadas, tengo empanadas. La tienes que probar las sopaipas de mostaza. Ay, no me gusta la mostaza. Ay, no me gusta la mostaza, la verdad. Ahora, como saben, ya te van a hacer paquetes con todo. Let's go, man. Sí, estoy comiendo avena. Me hacía falta comer avena, la verdad. Estoy comiendo avenita con fruta. Tipo, no me gusta el yogur griego. Entonces estoy comiéndome la avena con pues yogurcito normal. Un kumis, ¿no bien? Un kumis. Y pues le coloco como fresitas, le coloco fresitas, uvas pasas, ¿qué más le coloco? Pues frutas. Le coloco fresa, banano. Es que ahorita esta capa.
Estoy colocando eso y honestamente me está gustando. Tipo, yo termino súper lleno. O sea, siento que quedo bien llenita con la avena. Y no como que más cositas durante como un buen tiempito. Como por un buen rato no como mucho. Igual, nunca he sido de comer mucha cosa, la verdad. Así que me ayuda bastante también ahí. Me salen los ojos. Me gusta más cuando quedaron los de Amelia que los de Henry. Yo estoy muy satisfecha con la de Andrea Yoyo. ¿Qué hice? Está muy buena esa Andrea Yoyo. Y como que se acaba mañana, no, aún no está listo. ¡Laura! No te preocupes, igual tipo mañana, tipo 12 de la noche, Colombia, o sea, 11:59 de la noche termina el evento. Si tipo logran terminarlo en ese momento, no se preocupen. Si no logran, pues tampoco se preocupen, pueden subir el dibujito aun cuando se termine el evento. Solamente que no, pues tipo no van a participar, o sea, no están para la selección de premios, es la única cosa. Voy a hacer esto al revés, voy a pintar primero el oscurito. A ver, ¿dónde me tienen hecha? Ya les doy permiso de putear mi gif a ti, ¿no? Está bellísimo. Andrea me corrige el dibujo y de paso el alma y toda mi vida, pero Neko ni quien arregla mi alma y mi vida, entonces también. Yo me puteo al que ande puteando el gif de todo. He vuelto, vine de vuelta Apocalipsis. Así es, Andrea, los dibujos de Instagram y Twitter están hermosos, los dibujos de Instagram y Twitter también. Tipo, lo que voy a hacer mañana, tipo mañana me voy a dedicar a eso, es que voy a tomar los dibujitos. Sí, sienten a comer. Voy a agarrar los dibujitos de los que no, tipo, no salen en el Discord, o pues los que no lo han colocado. Voy a agarrar esos dibujitos del Twitter, Instagram, voy a pues colocarlos en el canal del evento, con los links directos a sus perfiles. Porque así también puedo llevar yo una cuenta de los dibujos de todo el mundo. ¿Dónde me quedé? Voy a tomar unos cuantos Red Bull. Tú puedes, Lau, yo creo en ti. Los dibujos de render son hermosos, los dibujitos render. Mostaza. Vainilla papayas, ya que mi último puesto en el Royce Star es que los dibujos de los demás en el Instagram Web son súper buenos. No, pero tipo, chicos, no digan eso. ¿Qué les dije? No digan eso. No se desanimen, chicos, de vuelta. El punto de un evento así, o un evento en general de dibujo, es que ustedes se diviertan. No es para ir diciendo como que, ay, diablos, todo el mundo dibuja mejor que yo. ¡Wait! Es un evento para que todos den a conocer su arte. No me gusta la mayonesa, pero sí cuando la mezclan con la salsa de tomate, impactante. A mí no me gusta mucho las salsas, esa es la cosa. Mínimo, pues tipo, si son salsas dentro de la comida, ahí sí las como, pero no me gusta el... Pero se me dejó la puerta bien. Es que suena mucho, pero... Uy, yo nunca pensé que estaba en stream. Nunca mencioné. Es que, el celular se me olvidó. No sé por qué acabo de pensé como que... Yo no sé que estaba en stream. ¿En el Twitter? No. Se me olvidó. Se me reolvidó. Pero mal. Pensé, voy a tomarle screenshot a esto y lo subo así. Se me olvidó por completo. Ay, Dios, tengo mente de pollo.
No puede ser. Entonces, vamos a recortar esto. Y vamos al Twitter. Se me olvidó, pero mal. Mal es mal. A ver. Vamos en stream y... Ay, Dios. Creo que de tanta emoción se me olvidó. A ver. Voy a tomar un screenshot bien al dibujito ahí. Es que no me la creo, güey. A ver. Intento tomar como un buen screenshot, pero es que en las dos estoy parpadeando. O sea, güey. Es como en las fotos en la vida real, parpadeas. Ya ves que así se ve mejor. Deja de parpadear, güey. Chicos, no sé tomar fotos, perdón. La verdad que porque estoy haciendo esto es en el Paint porque no me he descargado del Paint Tools ahí en este computador. Ya, creo que ahora sí. Listo, ya, ahí está. Y con los gollitos, listo. Como que mente de pollo, eso es una indirecta de la loba. Pero yo te avisé antes, lo vi, pero... Sí, 2 horas de stream y hasta ahora lo hago. En Instagram lo hice, sí, lo hice en Instagram. Ahora tengo salsa, lo hice en Instagram. Sí, o sea, en Instagram lo anuncié y se me olvidó en Twitter porque lo iba a hacer en el celular. Starglow y rated my stream with 29 Eso es viewers. para Rexeta, Starglow. Eso, pollo, sí, Sagni. Vamos, Sagni. Hasta estoy, mira, hasta tengo traje para celebrar y todo, Sagni. Amen esos gochos. Y el gueto que Star y el guetito. Amen por esos gochos, la verdad. Chicos, chequen el canal de Star que nos ha hecho una Rexita. Ahí está. No, ya no sé escribir. Listo. Así, chicos, chequen el canal de Star que nos ha hecho una raid. ¿Cómo están? ¿Cómo la terminaron pasando de Star? Ay, yo te dejé la view. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Welcome, everybody. Welcome to my waiting room for Jujutsu Kaisen. Mi mimo, gracias por tu follow. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Cómo la terminaron pasando? Y ahora, ¿quiénes más están emocionados por el episodio de mañana? ¿Quién más está emocionadísimo? Dios, no puedo esperar. A ver, déjenme los saludo bien, chicos. ¿Cómo estás, Agni? D3. Homero perreando, Roy, pero D3. ¡Rico! Nos trasladamos, dice. ¡No! El Yowaimo. Es el Yowaimo. Hasta mi computadora la tengo azul por Gollito, ¿eh? Bienvenidos a todos los Raiders. Eso, chicos, chequen el canal de Star. Vayan y háganlo, vayan. Inaki, buenas, Inaki, ¿cómo andas? Música, se murió la música. Se me anda peteando. ¿Otra vez? ¡Diablos! Siempre que pasa eso me toca cerrar el Spotify. Y no sé por qué pasa. Es el poder del Goyo. ¿Qué? ¿Cerrar la ventana? Ah, pero pensé, voy a cerrar Spotify. Salir de Spotify. Entonces déjenme leer el chat. Güey, andas traje. Ando en traje. Andaba en trajecito. No, también andaba en traje porque estaba anunciando que... Entonces me coloco traje. Andaba anunciando porque voy a ver extensible. A los que están llegando, bienvenidos. Hay anuncio de extensible. El 22 de julio hay extensible en el canal. El primer extensible. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pero bueno, ya llegó el momento de celebrar el primerito. Hoy bien sobreviviendo. Let's go, Antes que vivo. nada,
Pues estoy medio más o menos down por lo que pasó hoy, y segundo la pasamos genial, hablamos de gojos, y una youtuber ya odia el nuevo estilo de él. También hablamos de Funko de One Piece, películas nostálgicas de Persona y mucho más. Hablamos de un poco de One Piece, películas aquí de Persona y mucho más. ¿Hay películas de Persona? Pues es que como yo nunca me he visto, nunca he jugado Persona, pues no tengo ni idea, ¿no? Pero qué loco, qué loco. Mira, un montón de cositas pasaron en el stream, ¿eh? Ay, pero igual soy divertido donde estar. Si no la siguen aún, pues vayan a seguir a Starcita. Chicos, vayan a seguirla. Esto es una amenaza. Go and follow Star, vayan. Y... no, pues sí. Hay streamer, hay Exosil el 22, el 15 haré como un mini especial también de stream. Y sí, los próximos sábados que se vienen va a ser como muy emocionantes. Bien emocionantes. Pensaba que me quedé atrás en el chat. No, sí, se me había olvidado mencionar que andaba en stream. Hay un contra de los pollos de ¡no, Maldrea! Hagan un gaje especial donde avisen al inicio de Drea. Al inicio que Drea avise que está en stream. Es buena idea. Conociéndome que se me olvida siempre, es buena idea. Pues me quito el traje, ya. Bueno, pero sí, ¿quién más está emocionado por mañana? Por el Jujutsu. A menos que se lo vieran ya en contrabando, pero... ajá, voy a llorar. Ni siquiera me he visto el opening, o sea... me dio hipo. Orejitas peña aquí. Diablos, me dio hipo. Then I got hiccups now. Por cierto, ¿ya se escucha mejor la música? Ya no se va trabando. Ya no vi la música. Dale. Yo estaré emocionado para cuando termine la emisión y lo empiece a ver. Sang, ni yo, la verdad, no me aguantaría a la espera. Yo sí me lo voy a ver, aunque tenga que estar cada semana un nuevo capítulo. Pero, mira, va a valer la pena. ¿Son cuántos? ¿5 capítulos o 3 capítulos? No, sí. Son 5 capítulos del pasado de Goyo y el resto de... ¿cuántos? ¿18? ¿16 capítulos? Son del arco de Shibuya. Bueno, chicos, se viene a llorarla mucho. Estoy haciendo aquí ahorita los ojitos porque no me gustó cómo estaban antes. ¿Cómo se andaba leyendo aquí en el chat? Si me perdí el mensaje, perdón. Eso no es de Dios. Volví, André. Bienvenido de vuelta. ¿Ya tienes comidita, André? Esperen, voy a reiniciar mi cel. Se muere. ¡No! ¡El celular! The extensible is coming. It is coming, finally. I'm gonna be making an extensible. El extensible se viene, chicos. Y voy a... no sé. A ver cuánto dura. Espero que el opening y ending sean unos cumbiones. Yo por lo que estoy emocionada serán lo... igual es tipo... los Jujutsu Sampo. ¿Será que esos lo vuelven a hacer? Yo espero que sí, güey. Porque estoy emocionada de ver Jujutsu Sampos de Gojo y Geto. Si me dan uno de Nanami también, uno de Shoko, uno de todo el mundo. Me dan uno de Utahime. Bueno, ya iré de Utahime, pero es que quiero del trío, quiero de Shoko, de Geto y de Gojo. El Sashizu. Yo quiero Jujutsu Sampos. Lo único que puede hacerme es ver los que sean bangers de música que usen. No, pero D3. Estoy emocionada. ¿Cómo es? Volví, Neconi. ¿Cómo va tu celular? ¿Cómo anda tu celular? Ya no me acuerdo. Yo solo quiero ver al Sushi Boy de nuevo, pero el Sushi Boy no parece sino hasta Shibu. O sea, tipo en agosto.
Porque dijeron que el arco de Shibuya empieza el 31 de agosto. ¿El 31? ¿O antes? Sé que empieza en agosto. ¿Qué día? No sé, pero sé que empieza en agosto. ¿Para cuándo terminará más o menos? Creo que dijeron que iba a haber pues toda la temporada, toda la segunda temporada iba a durar unos 6 meses. Eso es lo que vi. No lo sé. Porque tipo no van a ser... Porque tipo últimamente hacen capítulos como que 12 capítulos cada temporada de nuevos animes. Valeria, gracias por tu follow. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo encontraste el stream? Thank you so much for your follow and welcome to the stream. How are you? How did you find us? Tipo, 21 capítulos. Creo que dijeron que iba a ser. No lo sé. 6 meses sobreviviendo a Spoiler Strike. Mira, Sagni, míratelo. O sea, míratelo. Al menos aunque sean solo 5 capítulos que han salido. Sagni, no te hagas esa tortura de no verlo. Porque sí, son como 6 meses evitándote spoilers. O sea, está difícil. Creo que tengo un poco alta la música, ¿no? No sé. Díganme si está un poco alta la música y yo le bajo un poco. Espérate, al Spotify está la canción Dreaming Chuchu. Oh, vamos a ver. Ah, sí. Ah, no está. No. Solamente alguien que le colocó el nombre a un álbum así, pero no está la canción. Diablos, no está. Ay, odio que me ilusionen así Spotify. No sé, Andrea, soy sordo. Pero André. Pero es que, ¿cómo sabes qué estoy diciendo? Porque posiblemente y André tiene puestos los closed captions. Así que ganaste esta vez, André. Esta vez ganaste. Mi Dreaming Chuchu no está ahí. Hello, volví aquí a estamos hablando pues ahorita de... Bueno, varios temas. Ahorita pues de la nueva temporada de Jujutsu Kaisen. Como que cuánto tiempo va a durar y demás cosas. No sé, hay que dibujar orejas. Porque tipo, yo vi que decían que iba a durar 6 meses. Son, pues por lo que también vi, 21 capítulos, 6 meses. No he guardado esto, voy a guardar. Entonces sí. ¿Qué componentes tiene tu PC o qué laptop usas? Yes, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿quieres saber mis componentes de PC? Mira, se los voy a compartir porque sé que hay gente que ya me lo había preguntado antes y no he hecho el post en los paneles. Mira, no te puedo hacer la lista completa porque ni yo me acuerdo qué es lo que tiene. Pero básicamente es... Voy a tomar un screenshot a esto y se los muestro. Básicamente estos son los componentes de mi PC. Por si quieren... Por si se preguntan lo mismo. Bueno, componentes y el micrófono, porque lo tengo ahí también. Ahí también, estos son los componentes de mi PC. Ahí está, si tienen curiosidad. No son todos, porque no me acuerdo lo demás que tiene, pero básicamente es eso. No pensé que fuera tanto tiempo, o sea, es bastante tiempo con esta nueva temporada, lo cual estoy feliz, pero a la vez como que la tortura de... Dios, yo nunca tengo miedo, eso ya es cosa mía,
Yo lo que tengo miedo es que termine el manga. Termine el manga de Jujutsu y todavía está en emisión como la segunda temporada o terminó la segunda temporada. Porque mi problema será, ok, termina la segunda temporada, supongamos que termina el manga. ¿Qué diablos voy a leer? ¿Y con qué me voy a obsesionar después de que termine Jujutsu? Porque estoy en eso, como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Listo, ay, tenía. Necesito usar los componentes de mi PC. Pues yo le quiero mejorar el motherboard. Y ya, creo que le quiero mejorar yo a futuro. Ay, el Michi llegó, espérense. El Michi quiere entrar. Ay, el Michi vino, pero se fue. A ver. ¿Dónde me quiere el chat? Voy a abrir chat, yo me voy a ir tirando. Dale, Sagni, nos vemos. Muchas gracias por haberte pasado y tener una muy bonita noche. Bye, bye. Chicas, se nos va Sagni. La araña y yo, ¿cuándo suena? Ay, no. Haría el mismo chiste, pero es que luego se me parece una araña, ¿no? Me has inspirado a ser VTuber de arte. ¡Ay, Betty! Es chévere, tipo, es chévere si, por ejemplo, te gusta diseñar personajes y pues quieres diseñar tu personaje. Y no, pues también si te gusta streamear arte, es bastante divertido, es muy divertido, es muy lindo. Dibujar cuando tienes compañía, es bien lindo. Tipo, al inicio puede que dé miedito, mucho miedo. Y eso, pero todo bien. Oh, eso me recuerda. Chicos, miren que encontré en uno de los primeros overlays que hice cuando estaba arreglando el que tengo ahorita. ¿Quieren verlo? O sea, no es la gran cosa, pero es como uno de mis primeros overlays. Si quieren que se los muestre, ahí lo busco. A ver, sí, ok. Voy a ver la escena porque eso lo tengo en otra parte. Abrir, los videos, lo metí. Pam, 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 pam. Twitch. ¿Es esto? Sí, es este. Esto debe ver bien raro porque está en Inception. Showing. Ahí está. Hola, hola Shannon, ¿cómo estás? Qué buen remix. Es muy bueno este remix. Es una linda combo. ¿Cómo estás el día de hoy, Shannon? Voy a, pues, les voy a mostrar mi primer intento de overlay. Tipo, este era como la base del overlay. Y este era mi primer pie en YouTuber. Este era mi pie en YouTuber, chicos. Ahí andaba. Esto es una. Le tomé solamente un screenshot. Andaba viendo el. ¿Qué? Un cosito de Jujutsu. Dios. Pero sí, este era mi. Creo que tengo este dibujito en algún lado. ¡Qué tierno! ¡Gracias! Es hermoso, me encanta. Gracias, Mai. Bien, por fin me aprobaron mis zapatos. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Es esa casa! ¡Está buenísimo el emote de casa! Ojo, ojo, están muy buenos tus emotes, Sharon. Están muy buenos, me encantan. Ay, no, felicidades, felicidades que te aprobaron los emotitos. ¡Qué cuchi! ¡Ay, gracias, Mai! La me que uno, oh, está buena, igual es a mí, güey. Está muy buena. Bueno, se acaba el evento, volver a hacer ropita. ¡No! Ya para el evento, ya cuando termine pues todo lo del evento del Raising Your Style y cositas así, pienso hacer... pienso, ¿cómo le digo?
Pues sí, hacer review. Sí, review por mi nuevo diseño, porque el nuevo diseño sí está bien diferente. Igual, yo de vez en cuando me sigo dibujando con este atuendo, aunque ya ni tanto, la verdad. Este es como mi primer atuendo. Es como que el que más me conocen ahí. Y ya es que el atuendo con el cual todo el mundo me conoce. Porque es bien simple. La cosa es que quiero o sea, seguiría con ese atuendo. O sea, tipo, si me dibujan alguna vez de vuelta ahí, ese atuendo, pues de vez en cuando lo colocaría. Pero igual quiero tener como nueva ropita. Al estilo tipo como ese Iron Mouse. Tiene 30.000 diseños y diferentes atuendos. El redebut. ¿Qué pasa si tiene tiempo para ver los dibujos míos? ¿En dónde? Pues no sé si tengo tiempo ahorita, tipo, ahorita quiero como dibujar chill y ya. Yo no estoy preparada mentalmente para que Andrea Mate se vaya. Igual, tipo, yo quiero colocar de vez en cuando los energias de la Andrea Mate porque estoy reencariñada con la Andrea Mate. Creo que es parte del canal ahora. Es parte del lore. Pretty cute. Señorita Drea, una preguntita. ¿Cuánto costarían Amelia y Henry en tamaño póster? ¿O en tabloide? Uy, Dios, soy re mala con eso de tamaños, güey. Tengo esa nota en algún lado. ¿Tengo acá? Perdón, no tengo nota acá. Pensé, yo lo tengo nota en algún lado. Porque, mira, yo lo que te puedo dar son los precios que yo tuve para el sofá. Porque yo para eso... Diablos... Ah, ya me acuerdo, tengo acá. Mira, te doy un ejemplo. Los prints, o sea, los pósters. No, ni pósters grandes, tipo prints de tamaño. ¿Qué tal es esta cosa? Espérense, voy a mirar. Mire, qué bueno que tengo un metro de conejo. Creo que nunca les he mostrado mi metro de conejo. Ahí está. Mira, yo tengo mis pósters más grandes, que son el tamaño que yo hago para pósters. Es de 20 por 20 por 20 por 23. No sé qué tamaño es eso, la verdad. 20 por 23 es como el máximo tamaño que yo hago para mis art prints. Esos ya los vendía. Sí, eso en el sofá. En el sofá yo los vendo a 10.000 pesos. Solamente 10.000 pesitos. Si hago ya más grande, obviamente sería más caro. Porque es bien grande. Así serían como 10.000 pesos uno de ese tamaño, como 20 por 23. Y pues como estos dibujos, por ejemplo... Creo que los sacaría de ese tamaño. Si los hago más grandes, obvio sería más caro, ¿no? Ya no me quedé. El pixel art de la Nezuko sí que tardó. Pero quedó hermoso, está re cute. Está todo cute. Ay, tito. Yo no estoy preparada así, Dana no puede ser, me acabo de dar cuenta que vivir en un cibercafé en Japón te sale más barato que en... Sí, obvio, pues porque el cibercafé... Tipo, literal, en Japón hay gente que cuando no tiene dónde ir, o un lugar, o casa, se queda en un cibercafé. Porque es mucho más rentable, no tienen que pagar como servicios extras y más. Pero sí. Igual si tipo, por ejemplo, uno se quiere ir como de vacaciones a Japón, lo preferible es quedarte en un hotel cápsula. Es barato y pues ahí todo chill. Yo conocí a Adriana cuando tenía la jardinera, sí. Y tenés en todos lados, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo estás, Cita? Es súper cute la calva y furra. Hola, vine a informar que se perdieron audio de Koichi cantando canción gay. ¿En dónde? ¿En el server? Diablos. Ahora sé por qué algunos vienen a un café en Japón. Sí, obvio, es porque es barato, tipo, si uno tiene como muchos recursos. Van a vivir allá. Mira, el mejor ejemplo que te puedo dar es Haida, el de Agretsuko. Lo mostró ahí, tipo, gente que no tiene dónde vivir, van a vivir en un café.
Apenas tenga quiero los 2 prints de sus socks por Faplis thank you Dreach1 config. Ay, gracias, Tan. Pues tipo, deditos cruzados. Sí, estoy todos los días revisando mi correo a que me dé un infarto. Estoy todos los días revisando a ver si me aceptan al sofá, porque si no aceptan, yo de una vez me voy a poner a mandar a hacer los art prints, voy a mandar a hacer los llaveritos y demás cositas que voy a hacer. Entonces, este dibujo, otro dibujo, otro dibujito, tipo, este dibujo de mis OCs, este dibujo de Ichigo, también lo voy a imprimir, lo voy a tener como printcito también, y voy a ver si lo hago como sticker. Pero sí. O estos dos van a ser art prints. Y si no, pero mira, ay no, pero me alegra que tú los quieras ahí comprar también. Gracias, Tani. Le hemos hecho bien. Así es, aburre por pena. No, Kaichi. Un mago no dice sus secretos. Diablos, no va a revelar sus secretos. Ay, es que van todo bien. Ay, Capcom, ¿cómo estás, Capcom? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? En mi Discord, y si quiere también puede leer una novela que estoy escribiendo. No, es que me gustaría, Ethan, pero es que no tengo el tiempo. Y tipo, si por ejemplo, si digo que si ahorita luego me llega más gente así diciendo como que, oye, puedes mirar este dibujo o esta historia que estoy haciendo y decirme qué opinas, es como que yo quisiera, chicos, pero es que de verdad no tengo el tiempo y también estoy haciendo como mis otras cosas. O sea, yo los quiero mucho, chicos, pero hay cosas que tampoco puedo decirles que sí. Perdón, perdón. En mi casa tengo un metro de conejo y otra estrellita. ¡Ay, un metro de estrellita! No, qué cute. Me da curiosidad la cápsula del hotel. Ah, miren, sí, tipo... Es cápsula. Estos son los hoteles. Estos son los hoteles cápsulas que hay en Japón. Ya, depende en cuál te vayas a quedar. Porque hay varias opciones. Este es uno. Mira, así es como se ve. Tu tipo... ya depende del tamaño, porque hay unos más pequeños. Pero tú tienes como que... Bajas la cortinita, tienes un botón, tienes lucecitas, tienes un televisor, tienes enchufe para tu celular y todo eso. Es que hay un montón, hay un montón. Porque hasta ahora me entero que hay hotel cápsula en Colombia, chicos. ¿Cómo que hay un hotel cápsula en Colombia? Hay un hotel cápsula en Colombia. ¿De qué me estoy enterando? ¿De qué me estoy enterando, chicos? Pero bueno, básicamente así se ven. Son así. Son curiosos, están bien curiosos. En el aeropuerto hay... Uy, yo en serio, hace mucho no voy al aeropuerto, hace mucho ni viajo. Hasta ahora me entero, no lo sabía. Nada, güey, ahora quiero ir al aeropuerto solo para quedarme en el hotel cápsula de acá. Yo cuando fui a un cibercafé de aquí era un shopping, no tenía nada, Dios, qué diferencia, obvio. Me hablaron. ¿Te hablé? ¿Te hablamos? Te hablamos, Scaptons. ¿Cómo estás, Scaptons? Todo bien, me puse a escuchar de Stockies, creo que lo estoy diciendo mal. Y creo que repetí su disco Funhouse como 6 veces. Bueno, una canción es muy buena, un álbum es muy bueno. Pasa. Bueno, quedé de Bogotá. Diablos, me tocó ir al Dorado ahora. Yo nunca viajaba en aeropuerto. Yo honestamente, ¿hace cuánto no voy a un aeropuerto? O sea, a viajar y eso. Desde el 2015. 2015 no, desde el 2012 no viajo. Creo que si vuelvo a subir un avión, me voy a paniquear. Me da un poquito de miedo los aviones. Un poquito. Que tenga algo que ver con que yo siempre veo esos aéreos. No, nada que ver. Obvio no, chicos, que creen. Captón Chir de X1, nunca he viajado en avión, si voy al sofá será mi primera vez. ¡Ojo! No, pues mira, espero que si me aceptan en el sofá puedas tener tu primer viajecito en el avión, porque estaría re chévere. Estaría súper chévere. Y muchas gracias por el bichito.
pusieron. Amo esta canción. Honestamente, la canción de Muppet y la de Metatron son mis favoritas. ¡Ojo! It's Nasty Hat, and thanks for the follow. Thank you so much for your follows, Nasty Hat. Welcome to the stream. How are you? How do you find us? ¿Cómo nos has encontrado? Bienvenido, bienvenida. I'm just throwing one of my OCs. Ando dibujando uno de mis OCs. Ah, por cierto, pues aquí sí, si son nuevos y son como que se pregunta como que ve por qué tanto cambio de idioma. Es que aquí hablamos español e inglés. I speak both English and Spanish, so you're gonna hear me switching languages often. If I forget speaking English and you're like an English speaker and you want to say something, please don't be afraid, don't be nervous or anything. I'll be more than happy to talk to you in English. Aparte, les recuerdo, chicos, con respecto al extensible, voy a tener como gentecita y que también habla inglés en llamada. Así que tipo, yo sé que hay gente que le gusta hacer chistes y pues les pido como que chicos no hagan chistes como que qué está diciendo o porque inglés o qué sé yo, porque es un poco grosero con gente, con alguien que está aquí y habla inglés. Entonces sí, simplemente como que abstenerse de burlarse como alguien habla, no, de cuando alguien habla en inglés. Oh, I doubled the commission request by accident. No, don't worry about it. Don't worry about it. And welcome, how are you, Snazzy? How do you find the stream? Metatron era la calculadora con vestido, ¿verdad? Tipo, ¿te refieres en el último capítulo de Undertale que jugamos cuando salió con el vestidito este, no? Pues sí, ¿no? Tipo, Metatron es el que parece un televisor calculadora. This is Metatron. This one. Yeah, this one. Es como un televisor calculadora. Oh, but how are you, Snazzy? It's so nice to see you here. Welcome, welcome. Oh, but what do you mean? You look at the commissioner? Oh, you mean the vision. Oh, thank you for telling me. Don't worry about it. Don't worry about it. If you want me, I can decline the first one, like the last one. Don't worry about it. Don't worry. And the yours is for emotes. Oh, well, I'm so glad you went to commission me for an emote. Thank you. Man, I will be more than happy to. I will love if you do. Oh, thank you. Man, I will be really happy to work on your commission while on stream. Okay, fine. Okay. I will reply to your commissioning request after the stream. Okay, you said you accidentally hit. You sent twice the request. Let me decline the last one. Okay, let me decline this one, so there's only the last one. Okay. Okay, there. Okay, here. I will reply to your commission request after the stream, so don't worry about it. I really like cute emotes, so I know VTubers are the best friend. Yeah, that's actually really true. I've noticed the same thing. I'm really happy and flattered you want to commission me for an emote. I really love to work on emotes, so this is gonna be really fun. I really like the character you sent me. I really like the reference. It's really pretty. But yeah, I will reply to your Vision request after the stream. So don't worry about it. Por cierto, chicos, si quieren pedir una comisión, if you guys want to commission me as well an emote or something else, just check out my commissions. Hago comisiones por Vision o también por mi cuenta por mi card. I do commissions through Vision or my card if you would like to see the information. Me quedé atrás, ¿dónde quedé? En el Spotify sale la canción Shake It de Emon. Deja veo. Shake It. Mira, Nego, y tú me tienes que dar una lista de todas las canciones para saber si están.
Mira, eso está. Lo coloca para fila de reproducción. Me tienes que hacer una lista porque no sé qué canciones están. Soy la única que vea Metatron y recuerda los secretos del Transmilenio. ¿Cómo te recuerdas del Transmilenio? Wey. Ay, no, Jessie tiene razón. Ahora no lo dejaré ver. Ahora lo dejaré ver. So somebody mentioned that Metatron, the character, looks sort of like some what is the name of this in English? Some banners that usually tell you like what road this bus is gonna take you to. And I can't unsee it now. I can't unsee it. Especially this part, like it's this part, this one, the colors. So alike. It's so alike. Y sí, los cuadros rojitos. Sí, ahora no lo dejo de ver yo. Diablos. Me lo has pegado. ¿Dónde me quedé? Where did I let the stream? Ahora me encuentra que el bot de redes pone tots. ¿Cuántos errores ortográficos tengo yo también en otros comandos? I have one from my friend because she's like, oh, I'm so cute! I'm such a really cute emote! Man, your friend has really beautiful art style as well. But it's still pending since I just got access to emotes. Oh! Oh, okay, so you're like, what is the name of this? You got affiliated recently! Oh, but that is so cool! I'm really happy. I'm really happy that you're getting like you're able to get more emotes. Congratulations! Congratulations, Nancy. I'm really happy for you. La de Shaking es la que canta mi Rin. Oh, fue que ni me acordaba el nombre y se sepa cuál es. Bueno, que la acabo de ver. No puede ser, Berry. Metatron. El Transmilenio, Transmitón se llama. Yes, so then, congratulations, Nasty, congratulations. Chicos, Nasty recientemente llegó afiliado. Congratulations, really. No, but seriously, I'll be more than happy to do this emote commission for you. Y era como, ¿qué es esta canción? Olvidé que la coloqué en el queue. Oh yeah. Oye, que esa es la versión del concierto, porque sí, así es Spotify. Wow. Esa es, nunca viene más un poco de Miku, grande, como siempre, la reina del mundo. Es el concierto. Creo que la mayoría de canciones de Vocaloid y de Miku que hayan en Spotify, la mitad son en conciertos. En ese concierto Lens escuchaba se echaba unas acrobacias. Todo por el güey. Yo tengo que ponerles lo de Song Request para que ahí también se puedan colocar sus cancioncitas. Obvio que habrán reglas para lo de los Song Requests. ¿Dónde está Mai? Arroba Mai. Comiendo avenita tal vez, descansando. Una de mis metas era aprenderme la coreo, pero no tengo ritmo. Mira, Samen, Neconi, pero incluso sin ritmo logras aprenderte una coreografía. Mira, te lo digo como alguien que no sabe bailar.
Like, if you're like me and you have no freaking clue on how to dance, you're still gonna be able to learn choreography. Like, I tell you from experience, as someone that doesn't know how to move, and I look like a freaking I look like a tree trunk when I move. Baila como tronco, ese soy yo, que sí. Señor, Song Request se viene temazo. Exactamente, exactamente. Yo lo que diría es si puedo como separarlo de los canales de audio del OBS, porque siempre veo que lo puedo hacer, pero me da una paja hacerlo. Oh yeah. Bueno, por cierto, chicos, ¿ustedes ya cenaron? ¿Ya comieron? Yo quisiera... Would you guys ever like to go to a Miku concert? O sea, ¿les gustaría ir alguna vez a un concierto de Miku? Esa canción no deja de aparecerme en TikToks que son returbios. Mi madre anda preparando papas. ¡No, qué rico, bacon! Que nos comparta, que nos comparta. Papitas para el chat. Fíjense, toda maquillada, se ve re linda. Pues, las pecas, los lunares, güey. Yo si algo me falta. ¿Quién es esta? Los lunares. Es re pendeja, Joey, re pendeja. I forgot her freckles. I forgot her freckles. Did I forget Amelia's freckles too? No, I didn't. Okay, that's okay. I was like, I know I am forgetting something. I knew I was forgetting something. There is my baby with her freckles. Si estaría chido ver la Miku holográfica. Estaría genial, imagínate. A mí me encantaría un montón. Estoy rezando que Shake It vuelva al Magical este año y le dé ánimos al público para que vuelvan a cantar. Desde el 2020 no podían cantar, solo aplaudir. ¡Ay! Oh, ¿verdad? Por todo el cough y toda la cosa. No, yo no he cenado y sí me gustaría un concierto Miku. Estaría buenísimo un concierto de Niku, la verdad. De Miku. Espero igual también comas prontito. No se salten las comidas, chicos. No se salten las comidas. Me gusta como quedó ese ojo, pero honestamente ya me vale mierda. Uno de los conciertos que me hubiera gustado ir sería el Magical Mirai 2016. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Magical Mirai 2016? Es que como yo antes no estaba muy al tanto de eso, porque pensaba, no, ¿para qué? Si nunca voy a ir a uno. Honestamente, a futuro quisiera tener una meta. Bueno, siempre tengo la meta, pero nunca me he puesto como a trabajar mucho en ella. Yo quisiera una meta de poderme pagar un viaje a Japón, la verdad. Y ganarme la lotería para ver a Miku. Sería muy bueno, sería muy bueno. Estos días no he dormido bien, así que ando con un poquito de sueño. Like these days I haven't been sleeping that much or that well, so I'm a tiny little bit sleepy. So, yeah. Ya de por sí me gusta ver cómo hacen los hologramas para eventos de LOL, pero creo que los hologramas de Miku son demasiado perfectos. Son muy buenos los hologramas de Miku, güey. Me gustan mucho.
Magical Mirai 2016 tiene varias de mis canciones favoritas. Una presentación bien épica y como canción promocional un tema hecho por Miguito P39 Music está en Spotify. Ahora me toca ver si está en Spotify, porque hay muchas canciones que nunca están en Spotify. Vamos a ver. Bueno. Creo que sí. Sí, aquí está. Creo. Sí. Para fila de reproducción. Chequearla. Mi madre anda viendo qué prepara para cenar, así que me esperaría comer en un ratito. Ay, provecho, espero comas prontito y es algo muy rico. Y ahorita después de stream iré a comer. Ay, qué sueño. Espero que el resto de la semana les ande muy bien. Por cierto, chicos, que la pasen súper chévere. Lo triste es que en ese Magical Mirai mi nunca no salió con su traje del evento. Esperaba que en el 10º aniversario del evento salió su canción, pero no el traje. ¡Ay, no! ¡Nicola! No, igual trágico. Creo que a lo mejor hubo gente que también esperaba que saliera ella con el traje. No, pero re chévere poder ir a un concierto de Nico. No, hombre, ya estoy viejo, me dormí sentado. Ay, pero no. Mira, al menos te dormiste sentadita, no te caíste ni nada. Cada día más cerca a Dios. No, André, no digas eso. Cada día más cerca para conocer al Señor. Amén. No, André, ve a mimir, ve a la camita a dormir. No contagie de aquí, hoy sí me quiero dormir tarde, no. Yo me estaba durmiendo a la 1 de la mañana. Anoche me quedé arreglando esto. Me asustó la canción. Me quedé arreglando el rediseño de mi personaje. Y dije, no, me voy a dormir ya, porque ya es como tardecito, ¿no? Eran como las 11, 10:30, cuando me iba a ir a dormir. Me acosté en la cama con el iPad a trabajar y fue como que es la 1. Dios, ¿por qué no hago esto? Y pues hoy ando con un poquito de sueño, así que por eso al inicio de stream gasté toda mi energía grita. Así que ya me está pegando el cansancio. Oye, está linda la canción. Ya saben, chicos, si me pega el copyright, es culpa de Necon. No, mentira. Cada día con un pie más cerca de la tumba. No, André. Canción de funeral. Yo deseo irme a las 4. No, como que a las 4. Se van a caer los dedos. Plum, plum. Plum, plum, tienes frío. Plum, plum, ¿cómo estás? El primer Magical Mirai 2013 no tenía canción, pero sí salió su diseño. 2014 no salió ni la canción ni el traje. Salió la canción para el 10º en el 2022, pero no con traje. 2015 salió con un temazo, pero a la vez quemada y sin traje. 2016 ya sabes, 2017 fue cuando empezaron a poner los temas junto con sus trajes. Ah, o sea, sí, entonces está bien raro que no colocaran para el de 2022 el traje. Perdón, es mucho texto, no te preocupes, Nakoni. La vieja inconfiable, un tinto bien cargado. ¿Qué ganas un café ahora? Tengo ganas de un café. Ay no, qué ganas de un café, güey. ¿Saben qué es lo más curioso?
A ver, no sé si a alguien más le pasa. Yo estoy entre que yo tomo café y me animo, o tomo café y me da sueño. Así que puede que tome café y me dé energía, o tomo un café y me voy a dormir, porque me da sueño. Así que, ajá, el café es como un 50-50 para mí. El copy. Ojalá tuviera frío, llevar a tu dibujar. ¡Ay! ¿Qué andas dibujando, Flu Flu? Ay, por si... se me está olvidando mencionar esto. Pero pensaba también que para el extensible hubiese como... Si llegamos a X cantidad de tiempo o llegamos a X meta, se podía ver una película en el servidor. Tipo, la colocaba en el server. No en el stream, sino que la coloco en el server. Y pues, mientras estoy en extensivo, o sea, en el stream, creo que he visto a otros streamers haciéndolo. Dice como que están en llamada con sus amigos viendo una película, pero para que Twitch no les pegue el copy, la colocación en el servidor como con el tiempo en que parte de la película van. Yo te diría, tómate un Red Bull, pero no sé por qué a mucha gente les da patatus con los energizantes, así que dejé de recomendarles. A mí no me gustan las bebidas energizantes, así que... Creo que hubiese dicho que no, pero no me gustan mucho las bebidas energizantes. Me parecen muy dulces. No me dan café con mi hiperactividad, yo tengo suficiente. ¿A poco imagínate que tú tomes café y te da sueño? Está buena la música, temazo. El concierto estuvo lleno y estuvo bonito que todos cantaran. ¡Ay, qué bello! Yo quisiera que lloviera aquí por donde vivo para que se quite el calor y dibujar de forma más cómoda. Te mando la lluvia que he estado haciendo por acá estos días. Literal, me levanté esta mañana y estaba... ¿Qué? Estaba lloviendo. Like, I woke up this morning and it was raining. I didn't want to get out of bed. Like, it was already like 9 a.m. I was like, damn, I'm not gonna get up. I just want to sleep. But of course, I can't because I sadly have to work. Okay, not sadly, like, damn, why do I have work? But like, I want to sleep. Like, I just want to sleep a little bit more. By the way, thank you so much anyone that is here lurking the stream. I really appreciate the support. Seriously, it means a lot to me. Also, generally, thank you so much guys for supporting me either by being here, commissioning me, donations and all of that. I super appreciate that. It's like a big help for me this month because it's been like a really rough month for me with rent and all of that, so thank you guys so much. I really appreciate it. César Arlatina, muchas gracias por tu follow. César, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo encontraste el stream? Empezó a pegar el sueño y son las 8:30 hasta ahora. ¿Qué les iba a decir? Lo que vengo a decir en inglés, que chicos, yo les quiero agradecer en serio de todo corazón. Muchas gracias por apoyarme en los streams, por venir acá a pasar el ratito, por hacerme compañía mientras dibujo, por escucharme hablar pelotudeces. Que de verdad significa un montón para mí, que se diviertan y todo eso, pero también el apoyo que me dan, ya sea con donaciones, con subs, con sus beats, o el simple hecho de estar aquí escuchando el stream. Yo lo aprecio un montón. Si una vez me piden comisiones, donde compran comisiones y demás, también lo aprecio porque pues este mes ha estado re duro, o sea, re complicado para, pues, con la renta y demás. Entonces, es de mucho apoyo, chicos. Yo los quiero mucho y gracias porque les guste mi arte, porque les guste lo que hago, o simplemente porque les gusta ver a una pendeja vestida de maid hablar y dibujar con sus juzgandos a sus lados. Gracias, chicos.
por hacerte memes, también por los memes. Gracias por sus memes, chicos. Ahora que me acuerdo, no me entiendo muy bien. Me gusta el café y la leche, pero no el café con leche. Es que cuando lo veo me da mareos. No, ¿cómo que te dan mareos el café con leche? No tomen esas cosas, banda. Una vez cada tanto como mucho, tomen más agüita. Sí, tomen mucha agüita. No mucha agüita energizante. No sé hablar. Ay, gracias por los pat-pats, Nekoni. You're welcome, Richie. Always will be here if you're not doing a stream. Thank you, Inaki. Le parece que sí. No hago stream si ustedes están acá. Los veo siempre en el chat. Ahí están en los chats. ¿Cuándo vamos a stream? ¿Cuánto vamos? 2 horas 46, ojo. Llegué a conectarme que ella se... ¡Ay, gracias por quedarte, César! Y también por el follow. Me alegra que te esté gustando pues el contenido del canal, el arte. Muchas gracias. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo va tu semanita, tu miércoles? I can do memes on video. Pues Inaki dice que puede hacer memes en Play Video, no sé qué es eso, la verdad. Gracias a ti, Drea, por entretenernos y hacernos pasar un buen rato. Me alegra mucho. Gracias a ustedes por venir. No me acuerdo mis primeros streams. Cuánto miedo me daba aprender. Pero es bonito ver pues que hay gentecita que se queda. Es muy lindo, Like, it makes me really, really happy to see people like here on stream, giving me company. It makes me really happy. Thank you. Cause like I still remember my first streams. I was dying of nerves, like really dying. Like a bit more, and I will be like I will have just like passed out of the nerves. No sé, yo uso CapCut en el celular para hacer el video de la del Kaifest. I still love the creation of the love meme. Yo tengo que aprender a usar mejor el CapCut. Solamente lo uso cuando voy a hacer un video rápido para el TikTok. Hay un programa llamado InShot donde hice el video de la drama. Yo antes usaba InShot, era para editar fotos de, bueno, como collage y esas cosas para Instagram. No, pues ahora ya uso ¿qué? Uso CapCut y lo hago todo de una vez desde Photoshop o Studio Paint, la verdad. Wow, that's so pretty. Thank you so much, Snazzy. I'm so happy you like it. Makes me super, super happy. Tengo como 30,000 capas acá. Debería unir algunas capas, la verdad. I should like merge some layers, or I'm really gonna get lost. Let's see. Yeah, I should merge some layers. I can't merge everything because I end up using some of my layer process for my picture. Let's see. ¿Cuál es? Okay, no, esto no puede. Esto sí. No puedo con las capas de multiplicar o se daña el stream, diablos. Ok, pues esta categoría es muy bonita. Yes, I really love my OC. I love her so much.
Ay, Dios. Voy a arreglar esto porque no me gusta cómo está esta ceja. I'm sorry if I got a little bit quiet. I'm sorry. I got a little tiny bit sleepy. Also, I'm getting a little bit hungry. Have you guys eaten already? Like, is it like whatever? I don't know if it's like dinner or like what time it is for you guys there. But have you guys eaten already? My dad made some empanadas, so I'm gonna be having that later. So for those that maybe don't know what are empanadas, because I have a friend who didn't know like what were empanadas. But these are empanadas. They're super tasty. Like they're so good. I'm gonna be having them later. Oh my god, they're gonna have meat. Tengo hambre, chicos, perdón que les antoje comida. Una sub de nivel 1, ¿cuánto cuesta? $5. Creo que depende. Depende del país. Pero cuando me refiero al país, depende como que de donde tú estés ubicado. O la otra persona, porque tipo, también depende del cambio, Nekoni. Ah, espérate, deja checo esto, deja, para checar, las suscripciones de Prime, güey. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos días hacía para eso? Ya ves. Empanadita, a mí solo me gustan las de queso. Ah, ¿verdad? Yo creo que te hablamos de esto en la última vez. Me gustan las de carne, son muy ricas las de carne. ¿Cómo es que veía yo lo de dashboard? No, patenos acá. Porque tipo, por ejemplo, una sub nivel 1, que es la que yo pago en otras, pues, en otros, pues, con otros streamers, a mí me cuestan $1,99. Creo que la que cuesta $5 es la 2, pero honestamente no estoy muy segura. A ver bien. Pues es como que es $1.99. Si no estoy mal, es $1.99. Nivel 1. Como casi $2. Las demás es cero, no sé. Creo que hay unas que cuestan como $8, casi 5. Pero no estoy segura. Qué rica la empanada, mujer. No, qué hambre me dio. ¿Dónde me quedé? Empanadas are so good. They are so good. I absolutely love them. What is your favorite, like, I can't use the word filler for empanadas. It's nasty. Like, I really like meat. Empanadas with meat. There are also like the cheese and the chicken ones. Some also have rice, but I really love the meat ones. Oh my god, my kitty is Kirby. Alright, ¿dónde me quedé? Las empanadas mexicanas de pollo. Así es como decís, depende del país donde estés. Yo acá en Argentina, si bien me dice $2, tengo que sumarle mis impuestos. Ah, bueno, sí, también eso. Batido $2 por dar un ejemplo, no sé cuánto realmente. Digo, aquí también son $2, casi. Porque hay otros lugares que ni siquiera son dólares, sino que son pesos. Que depende entonces. Por si en mis cómics de Chis pido una sub más, estoy terminando el Chis en personaje como ejemplo. Ojo. En el teléfono cuesta más. Sí, en el celular cuestan más las suscripciones. Tipo, si no se suscriben a un canal, háganlo, pero por el celular. Nunca se suscriban. ¿Qué? No, háganlo por el computador. Nunca se suscriban ¿por qué? Por celular. Like, if you guys ever subscribe to a channel, never do it like through the cell phone.
because it is more expensive. It is really, really expensive when you try to get a sub on your cell phone. Ojo! Moon R, thank you so much for your follow. Welcome to the stream. How are you? How did you find us? Bienvenido, bienvenida. Gracias por tu follow. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos encontraste? Michi! Oh, la Legolas. My Michi is here, guys. My kitty just arrived. Dang, I just had arroz con pollo and you're just making me even more hungry. Man, I'm really hungry. Like, I had an empanada. What's an empanada? Like, before the stream? I'm so hungry. I'm really, really hungry. Also because I can smell the just out of the oven empanadas, and I'm like, damn, I wanna eat now. Oh, the struggle. Oh, but man, you having arroz con pollo, that is so tasty. Like, I really, really love arroz con pollo. No, Adrián, no seas malvado, pero Draco. No, hombre, ya me dio hambre. Todos antojados de comidita, güey. Miren, los antojo otra vez. Más antojo. Es que está muy buena esta cosa. Ah, it looks so shiny. So tasty. Look, if I'm hungry, you guys suffer with me. Sufren conmigo si tengo hambre. Mentira. Me imagino una empanada de carne y le echo su limoncito. No, Draco, no digas esas cosas, que me antojo de comida. Cualquier persona que llegue y nos ve hablando de comida, pobres. Aquí nosotros antojando de comidita siempre. Para pam, para pam. A ver. ¿Dónde me quedé? Por algún motivo es más caro el celular. Sí, por alguna razón. Tipo, de por sí Twitch en el celular es un poco como medio malo. Medio malo es muy malo. Tipo, para moderar es muy complicado. Comprar subs también es como muy caro. Y cualquier otra cosita más en el celular es como un poco muy complicado ahí ya. No sé por qué no arreglan un poco más la versión para celular. Ah, no, debo resistir. Resiste, Tito, resiste. La comisión de la comidación. La comida. That's about all I eat when I go to Mexican restaurants, because it's so good. It's really, really good. But it's really tasty. Like here, even in Colombia, my mom makes like the tastiest like arroz con pollo. Like it's even so, she even sometimes, like not usually, but she likes to put like when she makes arroz con pollo, she makes it like kinda like yellowish color looking rice. And with all the veggies, the chickens, and oh my god, it has like some plátano. I don't know if many people know what plátano is, because I remember a friend who I told her like, hey, I just ate a plátano, and she was like, a what? A plátano asado. Un plátano asado o un patacón. No, plátano patacón. Plátano patacón. Oh. No, it's so good! No! I don't know, why am I doing this to myself? Why am I doing this to myself? Y a la imagen. Pegar. Ay, no me deja pegar la imagen. Qué raro. Bueno, no me deja mostrarles la imagen. El patacón. Ah, está, listo. Just like this. She likes to make it with this, like on the sides or something like that. And it's so good. It's so good. I love it. No me quedé en el chat. No, I want food. Me too. Me too. I want some food. En el Discord subí el chibi que ando haciendo. Pienso hacer así las cons. A ver. Vamos a ver.
Me pareció lo de el meme. Me muero. ¿Qué cargaste? ¿Por qué hasta ahora veo esto? ¿Por qué hasta ahora veo lo que colocaste en Nidia? ¡Ay! Está re lindo. No, Neko, está súper lindo el chibi. Nah, chicos, miren lo que trabaja Neko ahorita. Look what Nikon is working on right now at the server. So cute! It's super, super cute. Me encanta que es todo rosita. It's so pink and I really love it. Are those plantain? Yeah, they are. I keep forgetting that, like, that's the name in English. Like, oh my god, I keep forgetting that's the name in English. It's so good. It's so good. Especially when you put like a tiny little bit of salt on top. Unless they are like really sweet, but it's so good. It's really good. Está re cute lo de Nekoni. Es súper lindo. Muy lindo Nekoni, está quedando re lindo. Quiero platanitos fritos. Same, yo quiero. Ariel, buenas Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me falta el coloreado, es mi OC principal. ¡Nekoni! ¡Ojo! Está re lindo. Son platanitos, sí, son platanitos. Son... Pues aquí les decimos patacones, pero son aplastaditos, así que sí, son patacones. I love them with cinnamon. Oh, I don't think I've ever had them with cinnamon. Oh, I want to give them a try now with cinnamon. There is like this one dessert we have here in Colombia, which is like platanium. I know I'm saying it wrong. I'm saying it wrong, but it's that one. But instead of like fried, it's more like made in the oven, and you put inside. I forgot the name of this. Guava. I think it's called. Okay, it says guava in English. Guava. Okay. So we put this like sweet from the guava fruit inside the. Oh, wait, I'm gonna show you a picture. I'm gonna show you guys a picture. Les vamos a mostrar una foto del postre de plátano con bocadillo. Es que es con queso y bocadillo. Chicos, a los colombianos nos gusta mucho el plátano con queso. El plátano, digo, el queso en todo. En todo. Pero vamos a hablar de bocadillo solamente. Y aquí está la fotito. Esto. It's not a sausage. Sausages. It's not. It's de banana, no es banana. La guayaba, sí. No sé leer. Patacones con queso costeño. No, Tiny, no. Cállate, no, como antoja, wey. Es muy rico porque es el plátano con bocadillo por dentro y quesito. Y es tan rico, es bien dulce. Like, this is so sweet, it's so good. I haven't had it I don't know last time I had it, like it was maybe years ago. And it's so good, it's really, really good. Dulce de leche, oh my god, yes, dulce de leche. Dulce de leche with the plantain, I'm saying it wrong, sorry. It is super good. I love it so much. I love food too much for the dog, me too. Also, the entire conversation is making me super hungry, like... Why do we torture ourselves like this? Why? And now I want to eat. I want to eat some tasty foods. Now I also want some dulce de leche. Yes, it's so good, and condensed milk is also great with fried protein. No, Ariel, I need to try it. I need to try it with condensed milk. This is making me super hungry and craving like either something salty or something sweet, or both. No sé, en otros países, pero acá en Argentina tenemos una variante de la empanada que sería la empanadilla, que vendría siendo... Oh, creo que me lo mencionaron. Creo que me lo mencionaron también, que habían empanadas, tipo, entre comillas, empanadas dulces. No sé si tendrán algo parecido en otro lugar. Pues por acá, no, que yo sepa. Aunque si lo acabo de comer ya me dio hambre de nuevo.
guys coming to my streams, even if you ate already, is like asking to get hungry again because we somehow end up talking about food. Ok, como que cada vez que venimos a stream, incluso si ya comieron, uno termina con hambre otra vez. ¿Cómo? No sé, pero siempre hablamos de comidita y termina así. Yeah, no, I want a cubano, I don't know why, but it's on my mind. Well, the best foods come to mind always. Man, I'm so hungry now. Nada que ver, pero acaban de actualizar un webtoon que estoy leyendo y casi me cayó la emoción por unos paneles. Mira, no, mira, Starfy, yo te entiendo muy bien porque me pasa. Tipo... hay un manga, webtoon o algo que no actualiza hace rato, pero sucede algo en lo que sea, entre los personajes o algo, yo me muero. Es como que, ¡ah! Mi vida, me toca dormir, chao, toma, descansa, muchas gracias por haberte pasado por acá y no, tranquilo, no se trasnochen mucho, no, tranquilo, hoy no me trasnocho, hoy terminando con sueño, creo que hago unos 15, 20 minutos más, ahí veo. Pero Dova, descansate, bonita noche, bye bye, chicos, se nos va el increíble Dova. Dova is going to sleep now, guys, so good night, Dova, have a good night, bye bye. Wait, what was the rating for? Oh, pero si no, mira, yo te entiendo con eso, te entiendo mucho con eso, Starfy. Man, I have been screaming for fried plantains with condensed milk, dulce de leche, and blackberry jelly for literally months, and I can't eat them because of my diet. Yo, damn you, diet. Damn you. But that sounds so tasty, Stadia. Like, oh, that's making me super hungry. I wanna eat it now. That sounds so good. I know, it sounds really, really good. Duerma bonito, Dova. Duerme muy linda, Dova. Muchas gracias por pasarte y siempre por el apoyito. Bestomot, bestomot. Ojo. Julie Berries, muchas gracias por tu follow. Thank you so much for your follow, Julie Berries. How do you find this stream? ¿Cómo encuentras el directito? Like new friend, Dova. Aww. No, pero ¿por qué a Tito? Ni siquiera alcancé a leer. No alcancé a leer a Tito. La forma en la que Dora se despide de Tito, güey. ¿Por qué censuran a Tito? Y sí, o sea, yo esperando porque suceda un beso, porque es un webtoon de romance y ahora que se aceptaron estoy en el piso. Mira, no, mira, Tito censurado. Nos están silenciando a Tito, chicos. No, pero mira, Starfy, mira, es que, a ver, te entiendo porque tipo, yo me estoy leyendo un manga. I'm reading this manga called Stephen Loafer. Y sí, entonces, estoy leyendo el manga de Stephen Loafer y coso. Llega una parte, sin mucho spoiler, llega una parte en la que se dan cuenta como que uno se da cuenta de sus sentimientos por el otro, pero habló muy como que para empezar a salir esa cosa. Y chicos, yo me morí, yo estaba leyendo eso como a las 2 de la mañana y yo, oh my god, estaba gritando sola al aire, like, okay, I'm reading Stephen Loafer, this anime that came out. I'm reading the manga, and I got to this part of the manga where one of the characters finally realizes their feelings for the other. But oh my god, the moment, like the way it happened, like so naturally, so loving. I don't know. It was so sweet. It was so beautiful that I just completely lost it. Like, oh my god, I was literally screaming quietly because it was so sweet. What manga? This one, Stephen Loafer. I'm probably saying the name wrong, but it's this one that recently they made an anime. Like it got the anime. The anime ended, like it's super short, the anime, and I was like, okay, I wanna read the manga now. It's not that long, the manga. There are only like 58 chapters for now. But it's, oh my god, I really love it. If you guys want to read a really sweet
but also wholesome and so real manga. I really recommend Stephen Lover. It's so cute. Chicos, si quieren leer un manga o tipo verse algo nuevo, pero que sea como bien chill, todo bello, pero es como que hable de cosas importantes y se sienten como identificados, léanse o véanse el anime de Stephen Lover. Es muy bueno, es muy bueno. Yo los amo. ¿Dónde me quedé? Tito censurado, libertad de expresión para Tito. Liberen a Tito. Liberen a Tito, chicos, libérenlo. Libérate, como dice Sakura, libérate. Es que uno no sabe qué hacer realmente, sentir felicidad, emoción y no sé qué más. Uy, literal, uno es como que, oh my god, y es como que, uno es como que, mira, incluso cuando pasa eso, uno se vuelve a leer ese mismo panel del manga o del webtoon o lo que sea, porque uno es como que, oh my god, finalmente, está pasando, finalmente. Es literalmente el meme de, oh my god, it's happening, everybody stay calm, it's happening. I haven't heard of that one, I would very curious watch. It's really sweet, it's like so wholesome. Like at first you're like, oh, this is gonna be like the cliche type of anime slash manga with the annoying love rival and all of that, but it's literally no, it's like it's so heartwarming, it's so sweet, it's so beautiful. Wafflitos, hola Wafflitos, ¿cómo estás? Orejitas de Michi para waffles, orejitas de Michi. ¿Cómo andas, Wafflitos? ¿Cómo te va el día de hoy? Tuve que ir a robarme lo que quedaba en el bote de yogur porque no soporté el hambre que me dio llegar al stream. No, y a mí me está dando hambre, me está dando mucha hambrecita. Volví, estaba buscando los puntitos del stream de Kiwi. Estaba escribiendo de cómo se come el mango y la manzana. Oye, qué buena pregunta. Porque el otro día le pregunté a mi papá, bueno, le pregunté en general como, güey, porque él come el mango sin pelarlo. Él literalmente agarra el mango y se lo come así, como una manzana. Pero yo no puedo comerme un mango si no está pelado. Pero una manzana sí me la puedo comer como sea. La cosa es que hay gente que sí se la come normal, como tú masticas el mango y ya. Yo no puedo, no me gusta sentir la cáscara, para nada. Starfy, gracias por la postura. Por cierto, se me olvidó decirte que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, visitará Puerto Rico en agosto. ¡Ojo! No, hombre, pues que le vaya súper bien. No, pero es que no estoy como muy al tanto de cosas así. No estoy muy al tanto, pero bueno, mira, qué cosa tan chévere. Uno repite el panel hasta el cansancio sin creerse literal, Starfield, literal, es así. I cry from anything even remotely emotional, oh my god. Well, if you ever want to like have a good cry of something like really wholesome, I recommend Stephen Lover. It's so sweet, especially like if you watch the anime. The opening song is so good. It's so hype. Es como que se come el mango sin pelarlo. ¿Verdad? Y literal, es como se agarras una manzanita y la muerdes y ya. Y ya, así. Y yo como que, no, yo no puedo. No me gusta sentir la cáscara. A mí me gusta comer el mango peladito en trocitos porque no me gusta sentir la fibra del mango. Sammy, es que no me gusta. Si yo como un mango, quiero sentirla solamente como el manguito, el dulcecito del mango, normalito, ahí. No sentir tipo la cáscara o como lo que quede ahí bordeado, no me gusta. No me gusta. How you watch My Hero? Yeah, my god, I love Boku no Hero. I love Boku no Hero. Like this character, I have so many arts of her with Dabi. I can't find them though. Where the fuck are my drawings? Like I don't have them in this computer yet because this is a new computer and I haven't moved many of my files. By the way, maybe I have one of them. Wait. Where is it? Wait, no, I know how to find it. But yeah, this character I have her shipped with Dabi. Now the thing is, where the fuck do I find my art? Where is my art? I'm gonna have to take a screenshot of my portfolio because I don't have it here in this computer. Gallery. Wait, no, not even. I have to go to my freaking Instagram. So yeah, guys, remember you can guys follow me on Instagram. I post a lot of my art and O's there. Dios, casi no lo encuentro. Casi no lo encuentro.
I almost didn't find it. A ver. Ahí está. Here it is. But it's like really all are. Like, here she is, here they are. I love Boku no Hero. I'm super behind Boku no Hero though. Like, I'm really behind the manga. I don't mind spoilers or anything, but I'm super behind the manga. But Dabi is my favorite character. Like, I really like the villains. I really like Shigaraki. I like Dabi. I also really like Fox. I like Aizawa. I can't remember who else did I like really like Mirko. Like, I haven't read in so long. Toga. Man, so many. I really like Boku no Hero. I love it so much. Es para que hermosa, gracias. Nada, güey, es que hace rato no dibujo. Tipo, hace rato no dibujo a mi OC. Porque sí me gusta shippearla ahí con personajes, aunque tenga su propia historia, hay su propio lore. Pero lo que sea, me gusta también hacerle como historias y lores apartes con otros personajes. Y pues, yo le hice con Davi. Igual dejé de hacerlo como por un tiempo por el hecho de que el fandom empezó como a robar a personajes de otros artistas y fue como que, ay no, güey, no me puedo aguantar esto. Entonces dejé de hacerlo por un rato. Pero no, me encanta. Este panel es mi favorito, creo que es el único que tengo que todavía en mi galería. Es el único que me queda ahí, porque como que me encanta, lo muestro con todas las watermarks, pero ahí está. Y me encanta mucho. Davi! I love Davi so much. Like, I have Davi Nendoroids, I have Davi figure, I have a Davi. I need to buy a new Davi figure though. I also want to get a new Jujutsu Kaisen figure. Dijo Boku no Hero y mi mente me corre un juego. Ayúdame, ya es una presión. ¿Qué juego estás haciendo, Piplu? Dame qué. Yeah, I cried the first episode when Deku was told he could be a hero. Man, I got so emotional with that episode. I remember I watched it like all myself years ago, and after a while, like 3 years ago, 3 years ago and a half maybe, my little brother he asked me like, hey, can we watch it? Like, I want to see like what it's about and all of it. And oh my god, he got so emotional as well with the first episode. Pensándome que a mí me gusta comer el mango pelado y en trocitos porque no me gusta sentir la fibra del mango. Es que es un honor que alguien del continente hispanoamericano visite mi isla. ¡Oh! Nah, pues increíble entonces, José. Felicidades, güey. La cáscara del mango es horrible. Ese gustito de amargo y dulce. ¡No, Mimi! Tipo, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta el contraste de dulce y salado, así que no puedo criticar eso, no puedo. Eso como es un honor hablar con gente del continente como tú. ¡Ay, José! No, güey, tú eres todo un amor. Pero la cáscara del mango es horrible. La manzana me la como pelada porque no me gusta sentir la cáscara, pero cuando me gana la flojera solo la muerdo y ya. Yo era muy quisquillosa de niña porque de niña yo no comía manzana a menos que estuviese pelada. Ya después fue como que, ay, bueno, sí, ya me la como así porque tengo hambre. Yo también odio las fibritas del mango, pero me gusta morderlo cuando están en palito y con chilito, tajín, limón y sal. Ok, sí, eso sí rico, eso sí rico. Es una cáscara casi tan gruesa como la del naranja y la del mango. ¡Ojo! El farol de detalle es hermoso, gracias. I just really like Nezuko because she's so cute. She's so cute! From Kimetsu no Yaiba, I really love Shinobu. I love Shinobu. I love Rengoku. Why is that? Why is there a white spot over there? I really like Shinobu, Rengoku, Sanemi, Usui. Oh my god, I have so many favorites. El mango es delicioso. El mango es muy delicioso, es muy rico. I can remember también watch episode 1 from Boku no Hero. Same. Like, it's so emotional. No, and to think that it's about to end as well. I'm so sad. What am I gonna do? Because Jujutsu Kaisen is gonna end as well. Boku no Hero is gonna end as well. I'm gonna be like, what am I gonna get hyper fixated on now? Me traje una paleta vainilla, Starfy. Provechito con tu paletita. Disfrútala. O la vas a guardar para mañana. Eso me recuerda.
yo me probé la paleta de dulce de leche. No, no, de 3 leches. Ay, moví lo que no era, moví lo que no era. Me comí la paleta de 3 leches, no sé si lo comenté en stream. Y está ok, no sé, no me gustó mucho. Creo que porque, no sé, no me mató, no era lo que esperaba. Prefiero la torta. ¿Bueno qué? Twisted Wonderland es una mezcla de Harry Potter con villanos de Disney, juego de ritmo y casi Otome. Ojo, ojo, recomendaciones de Otomes, gracias. Se lo he visto en mango envasado, así que ni idea de cómo sabrá la cáscara. Yo nunca he probado yo o comprado el mango cuando viene envasado. Creo que nunca lo he comprado. Me la comeré ahorita por la calor. Está haciendo mucho calor por allá. ¿A cuánto están allá? Por ejemplo, aquí estamos a 14. Estoy segura que me... ¡Wey! ¿Tembló en Colombia? ¿Está entero? ¿What? There was an earthquake here. I didn't know. Qué loco. Pero no sé que me entero. Me la comí ahorita por la calor. I have a lot of suitcase figures, even an expensive one that I was a collab with the voice actors. Oh my god! I don't have any Kimetsu no Yaiba like merch or figures. They're so expensive, but I want this Mitsuri figure. It's so beautiful. They're so expensive. Man, that's so amazing, Snazzy. That's really, really amazing. And you have the stick figures. Honestly, big perfection. Ay. Tembló, yo ni enterada. Dice que hace 10 horas tembló yo. ¿Eh? Hoy, o sea, hoy tembló. Y solamente. Tengo una figurita de Rengoku que me regaló uno de mis mejores amigos por mi graduación de la universidad. ¡Ay, tan bello! Grande tu amigo, Sariel, grande. It's a tiny Nezuko hopping over an air slash. Oh, yeah, I know which one you're talking about. Oh my god, it's so amazing that you have that figure. Man, I envy you. That is so cool. That's really, really cool. Aquí estamos a 26 grados. Ay, no, sí, está haciendo mucho calor por allá, güey. Pongan la de Mia y Chinis. El video de esta canción es muy random. Es muy random. Es lo más 2000 que uno puede encontrar. Es muy buena la canción, la verdad. Solamente porque tengo ganas de escuchar la canción también. Vamos a colocar esta. Eso y también porque están las orejas de Michi. Por eso aplica. Yo quiero ir a la oreja, pero eso lo hago en el iPad mejor. Y voy a colocar disfrazado.
Esta la escucho y no puedo olvidar Rubio sin Carvalas bailándola. Grande, grande. ¿Ya? Pam, 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 pam. Me gusta mucho la canción, la verdad. Me hace muy feliz. Es como que me sube el ánimo. Like, it makes me really happy this song. Yo también quiero unirme. También quiero unirme. I wanna be part of it too. Yo intenté aprenderme el baile y todo esto y no pude. ¿Ya? Canción toda tranqui. Quiero papa. Yo quiero empanadas, Plum Plum. Yo te traigo papas y tú me traes empanadas. ¡Ya llegué! ¡Empanada! Invocamos a la empanada. ¿Cómo estás, empanada? ¿Cómo contestar el stream? ¿O funcionó la invocación? Jutsu invocación. En el extensible podrías poner pelis o reaccionar a videos cuando vayas a almorzar en el stream. Sí, tipo, yo pensaba... Bueno, pelis no sé, porque pelis no las puedo colocar en el stream de por sí, porque si no, Twitch me destruye, me mata. Lo que pensaba, aparte de los que estén llegando y no sepan, ya se me olvidó qué día era. El 22 de julio hay extensible. On the 22nd of July, I'm gonna be making, I don't know the name of this, an extensible? A subathon? A donathon? I'm gonna be having a special stream and we're gonna see like how long do I last. So yeah. Extensible el 22, chicos. Anoten en sus calendarios. Pero yo pensaba que tipo, cuando yo fuera a comer, les dejaba 1, Kukoro, o 2, videitos de terror o cositas así para ver. Gente, ya me trajeron la cena. Jay, oh, ¿qué vas a comer, Starfy? ¿Cuál es la cenita? Me quitan las orejitas de Michi. Dios mío, no sé si el dibujo es muy difícil, yo muy perfeccionista, o ambos. Naru, suele pasar que incluso son ambas cosas, pero tipo, si por ejemplo se te dificulta algo del dibujo, lo que puedes hacer es, aléjate, o sea, deja el dibujo así como está por un rato, date una vuelta, haz otra cosa, dibuja otra cosita, y regresa después, y pues ahí puedes ver como que qué le falta, si tienes algo que arreglarle, o si te parece que se ve bien así. Si no... Si es que se te está complicando algo, pues puedes buscar como inspiración o alguna referencia que te pueda hacer de ayuda. Reaccionando a videos de Dross. Videos de Dross. Hay otros videos que quiero ver, pues que son muy largos. Twitch nos balacea así, ponen películas. Sí, es verdad.
Ay, gracias por ayudarme a compartir las comisiones y cofres. Thank you for helping me share the stream loots, commissions, and everything, Neconi. Thank you. No antojes. Antojando. Me trajeron pasta con queso y una tortilla. No antojes, por Dios. No, güey, ¿cómo antoja? Qué hambre, qué hambre, qué hambre. Aparte, creo que... ¿Cuánto vamos de stream? 3:30. Yo creo que ya vamos terminando, chicos, porque en serio tengo mucha hambre. Y quiero ver si hoy sí me duermo un poco de temprano. Yeah, we have been streaming for 3 hours 30 and I'm a little bit tired. So I'm gonna try to wrap it up here. I mean, still we were able to make progress. Like, this isn't the entire thing we did today, but it's still a lot of progress to me. I'm happy. I'm really happy with it. Rey Kiwi. Sí, le vamos a dar Rey Kiwi porque ahorita está haciendo su... ¿Qué? Está en Kiwiton. Está haciendo el Kiwiton. Entonces vamos a hacerle Rey a Kiwi. Mira, está re linda. Está re linda. No sé si esto ya lo terminó fuera de stream. Ok, bueno, a Amelia creo que sí la sigo terminando acá en stream, pero a Anri sí la termino fuera de stream. Like, I'm gonna try to finish Anri, like, outside of stream, not on stream, but I'm gonna try to work on Amelia a bit more on stream. But not today, I'm already tired, I'm hungry, and I want to eat the foods. So yeah, we're gonna be rating someone today. A ver... Vamos a ver. A ver, déjenme el chat antes de todo. A ver, ¿dónde me quedé? Me encantan los posts de hoy. Gracias, Tiny. Espero terminarlos prontito para sacarles toda la merch que quiero. ¡Qué hambre! ¿Verdad? ¡Qué hambre! Creo que hacemos a Rey y todos vamos por algo de comida para ver a Kiwi. O poco lleva 1 hora acá. Ya ves que ya pasó 1 hora entera también. 3 horas 31 ya llevo. Bueno, casi 3 horas 32. Pero mira cómo pasa el tiempo. El Kiwitón. Voy a buscar unos pingüinitos. No me antojes, Tiny. No, hombre, como que llevo casi 2 horas aquí, tremendo. Ay, no, chicos, gracias por tipo. Si llegan aquí horitas, unos minutitos. Muchas gracias por el apoyito siempre, que lo aprecio mucho. I'm really happy if you guys have been here like for a minute, 2 hours, the entire time. I really appreciate it. I'm so thankful for your support, guys. Thank you so much. Como que llevo desde las 11 AM acá. Y bueno, eso sí. Me encantan los posters, gracias. ¿Verdad? Contra el tiempo ni se siente. ¡Ay, es lo divertido! No, gracias. Chicos, me hacen muy feliz. You guys make me really, really happy. That's so sweet. Seriously. Es muy dulce ustedes, chicos. Pero sí, we're gonna be ending the stream. I'm so happy with my OCs. Y recordatorio. Igual lo voy a mencionar otra vez el sábado. Y voy a hacer el post este fin de semana. O el otro semana. Muchas gracias por el stream, señorita Andrea. Me divierto mucho estando aquí y me encanta ver los dibujos. Ay, gracias, Tani. A ti, gracias por venir acá al stream y que la pasen súper chévere todos. Y espero pues siempre poderles hacer como alegrarles el día. I hope I'm able to make your days happier or laugh a little bit. I hope I'm able to do that. Pero muchas gracias, Tiny. Muchas gracias, chicos. Descanso, Andrea. Chicos, pues también descansen. Pensé. Luego se me olvida. Vamos a los créditos del día. Today's thank you credits. I forgot the word in English. Así, en serio, muchas gracias, chicos, por el apoyo. Muchas gracias por pasarse al stream de hoy. Por el noticiero. Chicos, si se perdieron el noticiero, vean el bot para que vean el inicio del stream, porque estuvo muy bueno. Así, gracias por acompañarme el día de hoy. Aquí tienen el Discord. We have a Discord. You guys can follow me on my social medias. I also have commissions open. Y sí, ahí está todo para que me sigan, para que vayan, si gustan apoyar. We're gonna be ending soon. Y no, sí, gracias por todos sus bits, gracias por sus follows, gracias por todos los subs también y pues los rates. Thank you guys so much for all the rates, for all the follows, subs, bits and all of it. Thank you guys so much. Bueno, los voy a dejar con Kiwi. Están viendo pasas.
qué rico. Tengo pasas, así que iré a comer unas pasas también. Ay, no, qué rico. Así, chicos, se me cuidan. Wafflitos, cuídate, Tito, Neconi, Starfius, Cactus. Chicos, cuídense, Neconi, Sarial, Tito, Inaki, Tiny. Todos se me cuidan, chicos. I hope you guys have a good night, Naru. Cuídate, Naru. A ver si me perdí un mensajito antes. El domingo también hay stream. No, el domingo no hay stream. Es que no me cabía el resto del texto. Stream normal el sábado y miércoles y el extensible el 22. Gracias por el stream, no, a ti, Scaptus, gracias por estar aquí, chicos. Bye, gentecita, se les quiere a todos. Nos vemos otro día. Nos vemos, chicos. Bye, Drea, gracias por el stream. Ahora reunir los embates para el extensible. a reunirlos. Thank you, Drea, por el stream. No, a ti, Tito, chicos, gracias por haberse pasado. ¡Chris, no! Ay, Chris, gracias por venir al stream. Ya nos vamos. Pero qué bonito verte por acá. Duerme bien. Ustedes también sí se van a descansar también, chicos. Bye, new friend. Bye, Snazzy. Thank you so much for being here in the stream. I super appreciate it. I hope you have a good night, everybody. I hope you guys have a good night. Take care. And I don't have my points anymore. We're gonna be rating a friend. We're gonna be rating Kiwi. She's doing Kiwi, which is like a special. So she's gonna be streaming for 6 hours. So yeah, let's go support Kiwi Boys. Let's go. Bye bye. Bye.